vamos a hablar de la noche rolera y cómo salir de ella. Así que, dentro intro. Pues ya está, ya está. Bueno, vosotros a lo mejor no habéis escuchado nada, pero tiene música triste y todo eso. Ha sido Sí, sí, porque hay que meter tristeza. yo lo he escuchado, me he puesto el sonido, Vale, Ay, vale, vale. pobre, ay, Joder, pobrecito. lágrimas, espera, que pensé que eran lágrimas. Pero pensaba que los hitos iba a girar y que va a encontrar un dado de 20 o algo así en Oye, el último momento. no, No, el- nada, ni final feliz nos has eso puesto, puede nos has valer destrozado. para uno de terror. Tú imagínate, y el oso se gira y cambia los. El Ayuwoki. El Ayuwoki. La Yuwoki, exactamente. Bueno, ya estamos aquí en la charla. Vamos a hablar de la noche rolera, cómo salir de ella. Además, tenemos, aparte de lo habitual, esta charla fue elegida, por cierto, por los miembros de la comunidad de Telegram, que podéis entrar en la comunidad de Telegram. Como hemos dicho antes, este maratón es, sobre todo, más, aparte de poder recaudar y todo el rollo, sobre todo está dedicado para la comunidad, y como la comunidad eligió esta, había varias, y elegimos esta, que me parece que es adecuada porque aquí hay gente que ha pasado por noches roleras. Y para mí es un raravis, pero bueno, está bien. Y además Madrugadas roleras. y madrugadas roleras. Y además aquí hay alguien que ha escrito escribió un artículo en 2020 sobre esto, con lo cual, bueno, ya lo tenemos todo. En breve entrará, a lo mejor entra Ernesto, Tiberio llegará y hablará también de su noche rolera, que también... porque me preguntó, mira, vamos, intimidades, me preguntó, ¿y eso de la noche rolera qué es? Se lo expliqué y dije, vale, yo de eso puedo hablar mucho, que también sé mucho. Digo, vale, todos ponemos hablar de esto. Si alguien, por cierto, en el chat, si alguien ha tenido noche rolera, también que lo comente, incluso si quiere entrar a dar su, joder, me saldrá. Ay, Su testimonio. su testimonio, le podemos poner una bandita así en los ojos para que no se lo vea. Así que le voy a dar la vuelta. Y nada, tenemos aquí a diversos invitados entre comillas. ¿Ya hay alguien por ahí entrando? He escuchado a alguien haciendo popum. Hola, pues mira, más noche rolera. He vuelto. Ha vuelto y ahora sin ruidos. Sí, he cambiado los cascos, he cambiado el micro, a ver si, yo qué sé. No lo sé. Y al no tirar del... joder. Del Foundry. Del Foundry. Sí. Iba a decir Roll Foundry. O sea, tú imagínate lo que... Roll Foundry. Roll Foundry. Al no tirar de Roll Foundry no habría problema. Pero bueno, algo de noche... Tú noche rolera no has tenido, con lo cual también eres una persona que estás como yo. Pero bueno. Vamos a ir al lío. Y nada. Dicho todo esto y toda la presentación y tal, contadme un poco, que alguien me cuente el concepto de noche rolera. ¿Qué es la noche rolera? Mira, ya está otra vez Lorena haciendo... El ventilador. Joder. ¿Quién se lanza? Pues venga, yo Carlos, para mí, yo te os puedo decir lo que me pasó a mí, y es un tiempo largo, más de un año, que te lo pasas sin tocar el rol, sin volver al rol, sin saber nada de rol, nada en absoluto. Es que la vida te lleva por ahí, o una decisión personal puede ser. Y luego vuelves. La cosa es que es una noche rolera porque luego vuelves. Hay un amanecer al final. Claro, al final te despiertas de esa noche. Bueno, como definición, es un poco corta, pero está bien. Hay gente que sigue la noche rolera.
Podría ser como un periodo en el que se deja la ficción Ujú. y de forma indeterminada, o sea, sin final determinado, ¿no? No es porque pues por un conjunto de motivos, ¿no? Diferentes. Sí, sí. Bueno, y contadme. Ahora sí que los testimonios. Porque para mí, yo voy a poner primero el mío. Y yo estuve 6 meses sin jugar a rol. Para mí eso no es noche rolera. ¿Cuándo, ¿cuándo es una noche rolera? Eso es un bache. Eso es un bache. Eso es un bache por bache circunstancias. Fue de cambiarme de una casa a otra dentro de otra ciudad donde vivía y hacerme al sitio y tal. Para mí eso no es noche rolera. Creo que son años, ¿no? Un periodo de tiempo, un periodo de tu vida. Que no simplemente que, no sé, que cambies de casa y pases 6 meses sin jugar o lo que sea, ¿no? Sí, porque Ah, 6 bien. meses, a ver, tú te pusiste a buscar rápidamente una tienda, un sitio, un club o algo donde jugar, seguro. Vamos, si fueron solo 6 meses, fue la mudanza. Eso te consumen casi los 6 meses. Y luego buscar un sitio donde jugar. No, coincidió que ni siquiera busqué, porque luego hablaré de si era el caso de Madrid, la dificultad en aquella época de encontrar clubs que estuviesen abiertos a gente de... Pero fue 6 meses que tardé en cuando volvía, de vez en cuando, volvía al pueblo, en ir a la asociación, que es la que llevo yo hoy, que es Areva, en ir a la asociación porque no tenía tiempo, porque claro, iba prácticamente a casa de mis padres a recoger cosas y llevármelas. Entonces. Yo creo que la definición, o sea, tú querías volver activamente al rol, pero no tenías un momento, pero tú estás trabajando activamente porque te gustaba jugar a rol y querías volver. Pero yo creo que la gente que está en la noche rolera lo pone en pausa y no sabe cuándo volverá y tampoco hay una razón clara, sino que hay varias razones que lo llevan a abandonar el hobby. Y no tampoco busca regresar activamente. En el momento en el que busca regresar activamente al hobby, encuentra una mesa de jugadores, entonces es cuando se acaba la noche rolera. Amanece. Realmente. El amanecer de los roleros El amanecer de muertos. los roleros. Sí, ¿Vale? sí. Pues. Yo que como había dicho Fernando, yo escribí Sí. en 2020 un artículo para el blog Rol de los 90 que me interesaba el fenómeno porque yo también pasé por la noche rolera y todo eso, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un montón de datos que recopilé entonces, porque yo lo que hice fue una encuesta en diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en grupos de Telegram y todo esto, y contestaron unas 534 personas o así, más o menos, ¿vale? Que es bastante. Y entonces, a partir de todos los datos que la gente contestó en las encuestas y testimonios, porque también la gente podía escribir y todo eso, pues escribir el artículo y salieron cosas bastante interesantes. Entonces, si queréis, podemos ir Sí, cositas desgranándolos. Sí. y todo esto. Por ejemplo, yo creo que el primero es las razones, ¿no? Que te llevan a. O sea, Sí, ¿qué es lo que sí. pasa? Exactamente. Las principales ¿Qué es lo que razones. pasa ahí? Las principales ¿Qué es lo que razones por pasa las ahí? que la gente deja esta afición. Según lo que contestó la gente, el 50% dice que fueron cambios en su grupo de amigos. ¿Vale? Un 20% cosas relacionadas con la pareja. Después vienen otras cosas, trabajo, estudios, cambio de residencia, que perdió el interés o dejaron de divertir en los juegos de rol, las cartas, por ejemplo, las cartas coleccionables un 5%, la percepción social otro 5%, pero digamos que los principales motivos son cambios personales, ¿no? De grupo de amigos en primer lugar y después de pareja, al menos eso es lo que contestó la gente. No sé si fueron vuestro caso también o qué experiencia tenéis. El mío fue un combo de los dos. O sea, yo entro dentro del 74% de la población. Y esto lo saben. Sí, el mío fue ese caso. Tuvimos problemas personales en el grupo de amigos, que además era nuestro grupo de juego. Y claro, eso supuso un distanciamiento. Y como es una afición eminentemente social, pues ahí dejé de practicarla. Dejé de jugar, dejé de interesarme por los libros, por la afición. O sea, fue anochece. A mí
A mí no fue por el grupo de amigos, yo fue pues simplemente por cuestiones de la vida, porque me trasladé de ciudad y lo dejé hacia el 2000, más o menos. Bueno, en el 98 me trasladé y seguimos por carta para cerrar lo que es la campaña, la cerramos por carta. Y ya así simplemente para cerrarla. Entonces al final, hacia el 2000 o así lo dejamos completamente y volví para ¿cuándo fue, Fernando? ¿2017? 17 años de Noche Rolera, más o menos. 17, 18, sí. No tengo ni idea, no sé cuándo nos conocimos, pero... Sí, en el 17 creo que fue. De hecho, ya estábamos jugando en la... Y tú te agregaste o algo así. Sí, yo llegué, busqué una tienda por aquí, habían abierto la tienda recientemente y fui a la tienda de por aquí porque me entró el gusanillo otra vez de jugar y empecé a jugar con ellos. Y los vio jugando porque, claro, yo donde hay tienda, yo cuando llego a un sitio, lo primero que hago es colonizar. Es decir, voy a buscar tienda o asociación para jugar. Es una cosa que siempre lo hago. Y si no, ya busco. Pero es que aparece con la mochila en la tienda. ¿Y ese quién es? Literalmente fue así. Va dando pasitos de lado. Va que se mete en la tienda. Fui a la inauguración y en la inauguración conocí a David, que tal, y empecé a buscar y más gente ahí como, yo puedo hacer partidas y tal, hablando con el tío de la tienda, yo puedo hacerte partidas y tal, gratis, pero es que me da igual, había unas mesas muy buenas, la verdad, para jugar. Una cosa que es la más triste, yo creo que la más triste de la Noche Rolera es lo que le pasó a a ver, éramos un grupo de rol que jugábamos 4 o 5 personas, pero al final el núcleo duro éramos 2, que fuimos los que seguimos carteándonos y todo eso. Lo mío fue porque yo me trasladé, pero lo triste fue lo suyo, que él se quedó allí y todos los demás dejaron de jugar y se quedó el pobre comprando manuales y comprando cosas. Pero no tenía con qué jugar. Eso sí es. Porque vivían en un pueblo. Pero mira, acaparó material para después, para cuando llegó el invierno. Sí. Creo que ha empezado ahora hace poco también. Es que he perdido mucho contacto con él. Pero creo que empezó hace poco allí en Albacete a jugar, sí. Desprecintó por fin el juego que se compró en 2005. Bueno, incunables. Seguro que por ahí hay... Porque claro... cuando vas a la Noche Rolera, guardas tus cosas como un guerrero samurái Sudaiso y claro, después te puedes encontrar ahí unos tesoritos sin quererlo. Mira, importante, en la encuesta, ¿qué pasó con tus libros? ¿Vale? Porque esto me parece una pregunta interesante para ver qué relación la gente sigue teniendo con el rol. Esa es gorda. Esa es gorda. ¿Qué pasó con tus libros? 62% se quedaron en su estantería, ¿vale? El 20% acabó guardándolos y solamente un 11% los tiró, los vendió o los regaló. ¿Vale? Y un 7% reconoce que no tenía, que no eran máster si no se compraban, ¿no? Pero fijaos que la mayor parte de la gente no se deshizo de ellos y más de la mitad los dejó donde estaban en su estantería, ¿no? Como pasaron 15 años a lo mejor y seguían los libros ahí en la estantería. Cogiendo polvo. Mi caso fue así también. Y humedad. Psicológicamente hablando, eso dice mucho. Eso habla de un anhelo que hay ahí, de que consideras que es algo provisional, ¿no? En el fondo. Exacto. Y nosotros pensando que... Nosotros nos pasó una cosa y es que como éramos nosotros dos los que comprábamos los manuales, los comprábamos a medias. Cuando yo me vine, él se quedó los manuales allí. Se quedó todo el material. Bueno, yo lo enseñé hace poco, todas las cajas de Planescape, Dark Sun, Forgotten Realms, todas las cajas de Reinos del Caos, se las quedaron todas él. Ravenloft y todo el material que teníamos se lo quedó él. Pues claro, el que volvió primero a jugar en el 2016 fui yo y hace poco hice una incursión en su casa con permiso y se vino todos para acá. Qué súper elegante, tío. Es en plan rollo los caballeros de la mesa rolera, ¿no? Toma, te hago es un pase de traste. No, se lo dije, le dije, oye, ¿tú vas a usar eso o se va a morir allí de asco? Y dice, ve a mi casa y llévatelo todo, porque no estaba ni siquiera él allí. Para allá, habla con mi hermano que te abra la puerta y llévatelo todo. ¿Decías, Carlos? Sí, no, que también en mi caso comprábamos, yo qué sé, éramos chavales, ¿no? Pues no teníamos dinero, pues comprábamos los manuales a medias. Pero claro, después el problema está en quién se queda con estos manuales. Muchos han quedado en mi casa, otros han quedado, o sea, se han repartido y se han perdido, ¿no? Sí. Bueno, aquí una pregunta que lanzo al chat. ¿Fuisteis de los que tuvisteis la fortuna de ser uno de esos que
de repente llegó el amigo de la noche rolera y os regaló los manuales, porque yo conozco una persona en concreto que de repente se encontró con unos 30 manuales, entre manuales y tal, así. Madre mía. Toma, para Qué ti. bueno. Yo estoy detrás de uno que está en la noche rolera a ver si regala. Ya me ha regalado algo, pero tú reparte más, hombre, reparte más. Tú Sácalo ahí, de mantén la allí, presión. invítale a jugar en lugar de ratearle los manuales. Mantén la presión, Capi. Bueno, A mí me gusta os tengo que dejar un momentito, que debo pasear a la perra. Ahora vuelvo, ¿vale? Ahora. Vuelve. Me encanta el comentario que recoges en el artículo de Juancho Duma, que le conocemos entre otros por ser autor de la gente, que dice cuando emigró el hombre, dice que después su madre había vendido la colección y digo, madre mía, eso debe ser como una pesadilla chunga, ¿eh? Dice incluso el precio, dice 2.000 euros por... Hostia. Vendió al peso, Sí. prácticamente. Yo- Como- De esto tengo algo que comentar. Ajá. Yo cuando pasé de la adolescencia a la juventud, mi madre no se le ocurrió otra cosa que regalar la mayoría de los juguetes que tenía, algunos en perfecto estado, a un chaval, un vecino que estaba por ahí, que era más jovencito y todo esto, el cual lo destrozó, los tiró, los tal, sin por supuesto consultar con nadie. Y hay cosas ahí, Transformers y alguna cosa así que tenía por... G.I. Joe's, Masters del juegos... Universo y... No, algunos Playmobiles de estos inencontrables, ese tipo de cosas. Y Ay, eso, pues, creo que es algo habitual de las madres, que no les daban el valor añadido ni nada, y decía, bueno, como tal, yo se lo doy a este niño, me cago en todo. Pero bueno, ya está, yo cierro mi trauma. Serás padre y comerás huevos, se dice. Pero yo creo que ahí se tiene que establecer un valor y comunicarlo ampliamente, en plan de, mira, guardián de las cosas, porque puede ser tu madre, puede ser la abuela, una tía que tiene la casa del pueblo, etcétera. Dice, guardián de las cosas, esto ahora mismo vale 2.000 euros en eBay, por poner un ejemplo, chorras. Consérvalo como si fuera oro en paño. Y te aseguro que lo pone donde la vajilla buena, ¿eh? Que yo lo he visto. Sí, pero es que entonces, a ver, eso quizás sea Sí. ahora, pero cuando yo no existía ni eBay. Pero vamos, Entonces- sin importancia tampoco tanta, ¿no? Y no De daba... repente te encuentras con que han hecho limpieza en casa y que esos, bueno, son los juguetes del crío y ya está, que no... Sí, sí. Entre eso y los manuales de rol que me robaron, me traumatizaron... Vamos, mi adolescencia fue traumática. Mi paso de adolescencia a la juventud fue traumática. Materialmente, ¿eh? Porque además, Madre mía. es que lo que robaron, los manuales que robaron, los acabaron quemando. Los robaron por hacer daño, porque, bueno, era el momento este de... Es que el rol es malo. ¿En serio? O sea, fue por eso. Totalmente en serio, totalmente en serio. Luego me encontré con uno de los que lo Ostras. habían entrado a robar y me pidió disculpas, pero digo, hijo de puta, que han sido como... Ahora mismo esos manuales valdrían cerca de 4.000 euros, lo que robaron. Ostras. Caña. Estamos hablando hasta de Eh. cajas, ¿eh? Cajas de estas de... Todo para proteger tu alma, tío. Y no lo aprecias, no... No, la culpa fue mía de dejarlo en sitios donde no... Pero bueno, acaba de entrar por aquí, alguien te por ve. aquí también. Madre mía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy Bien. buenas. Buenas. Llegas a tiempo para contar aquel trauma que hizo que abandonaras el rol durante una temporada. Vale, yo yo he tenido muchos momentos de dejar el rol, la verdad. Ha habido momentos de ida y vuelta, he vivido varios. Pues adelante. Y creo que el más largo simplemente, voy a ser muy sincero y voy a quedar un poquito mal, pero es que es la verdad. Un momento dado me aburrió el rol. Sentía como que ya no disfrutaba de la misma forma, ¿no? ¡Bú! 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 Lo siento. Claro, tenía que esa dinámica. ¡Antorchas! La hoguera. Ese salto, ¿no? Porque claro, cuando yo era chaval,
yo recuerdo que yo cogía el tren a casa del colega donde jugábamos y tal, y en ese viaje yo hacía la aventura y luego la jugábamos tranquilamente. Claro, me llevaba muy poco esfuerzo jugar al rol, pero cada vez sentía como que hacer una aventura cada vez me exigía más tiempo, más esfuerzo, porque esa aventura que preparaba en media hora ya no me valía, tenía que ser algo más elaborado. Y en cambio tenía mucho menos tiempo, ¿no? Para prepararlas y tal. Y en un momento dado empezó a aburrirme, empezó a agobiarme ese tema. Y esto pues cambió cuando de pronto empecé a pensar, bueno, pero es que hay otras formas de jugar a rol, ¿no? Porque de aquella yo era muy dungonero y un poco creo que me hastió el jugar tanto de esa forma. Y unos años después descubrí Fate, descubrí Spirit of the Century, se llamaba de aquella. Empecé a pensar, ostras, se puede jugar de otras maneras a rol. Y que mucha gente lo sabía, pero que yo lo descubrí entonces, ¿eh? No quiero decir que se inventara y tal. Fue algo personal mío. Y luego, curiosamente, volví a engancharme al dungoneo, ¿no? Pero incorporándole cosas distintas y desde giros distintos. Y creo que una cosa que nos hace mantenernos enganchados al rol es precisamente el cambio y la novedad. Es algo de lo que hablamos poco, pero creo que está ahí. Sí, sí. Desde luego, nosotros de los 90 en mi caso, de los 80, puede ser hasta de los 80 en mi caso, Dios mío. Y nosotros de hoy en día, ha habido tanta variabilidad en la forma de dirigir, jugar, entender. Y cómo vamos variando, cómo vamos incorporando. Incluso yo creo, no sé si os pasa, que a veces, incluso como hemos tenido lo anterior, podemos cambiar fácilmente una cosa a otra. Vale, ahora voy a ser más no voy a hablar nada de todo para vosotros. ¿Queréis que sea más dirigista? Voy a ser más dirigista. Y tienes como más capacidades, ¿no? Sí. Yo creo que también cuando yo volví de mi noche rolera también me impresionó cómo había evolucionado el rol todo ese tiempo, porque habían pasado un montón de años, 15 a lo mejor. Y había cambiado un montón, había aparecido, pues, por ejemplo, yo cuando me fui del rol era cuando estaba apareciendo Fate, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que me perdí. Claro. Y había cambiado muchísimo, había aparecido juegos narrativos, incluso los juegos tradicionales habían evolucionado para mejor. Todo había cambiado para mejor, muchísimo, ¿no? Sí. Nuevas ediciones tenían en cuenta cosas que pasan desapercibidas entonces. De hecho, ahora, si uno toma un manual de los 90, queda viejo, ¿no? Queda como que le faltan cosas, que está mal explicado, que no tienen en cuenta muchas situaciones que se pueden dar en partida, ¿no? Etcétera. De hecho, volviendo a la encuesta, de la gente que vuelve al rol después, más del 60% decía que jugaba cosas nuevas, ¿no? Dice juegos nuevos, sistemas o ideas que desconocía. ¿Vale? Sí. O sea, más del 63%, ¿no? Sí. No. Entonces, muchas veces, es que yo creo que muchas veces en las redes parece que hay como una guerra entre lo tradicional y lo moderno en el rol, el progresista en el rol, el conservador en el rol, y luego a la hora de la verdad comentas a la gente y la gente juega de todo. Realmente. Hay muy poca gente que esté solamente metida dentro de un estilo, ¿no? de juego, sino que la gente pues nada más hacia un lado hacia otro, pero lo prueba todo y ya está. Sí, lo ha comentado Fernando, que puedes tener una persona en concreto que con tal de por darle la satisfacción y por querer jugar con esa persona, puedes estar empezando a jugar a juegos que ni siquiera te parecen interesantes, pero después oye, descubres otra faceta del juego. De hecho, yo creo que alguna vez lo he comentado, pero yo cuando empecé a jugar, yo empecé a jugar mucho con AD&D, ¿no? Cuando hace Dungeons and Dragons. Fue en los 90 es a lo que más jugaba y tal. Buenas. Pero yo jugaba al estilo de los 90, que era pues la Dragonlance y estas cosas, ¿no? Yo la vieja escuela no la conocí entonces, porque la vieja escuela ya había pasado cuando yo empecé a jugar D&D. Y la vieja escuela la descubrí después. Y para mí fue un descubrimiento. O sea, para mí fue como una cosa novedosa y digo, anda, esto es otra forma de jugar. O sea, que a veces esto también pasa, ¿no? Sí. Que no tiene por qué ser algo nuevo, recién inventado. Muchas veces es redescubrir cosas que ya estaban desde antes. A mí me pasó con los retroclones. Dice, joder, qué chulada. Y esto, dice, pero si esto es lo que siempre he querido hacer toda mi vida. Jugar con lo más simple de lo simple del juego que me gusta. Sí, pero ¿no os pasó quizá que cuando cogisteis ciertos manuales de los 90 y fuisteis a la parte del director de juego? A mí me ha pasado, ¿eh?
y me he dado cuenta que digo, yo lo leí, pero no implementaba nada de esto, porque te decían, no hace falta que tires. Yo cogía dado de 100 y tiraba todo. Y en esto te decía, y te decía en la parte de, no hace falta que tires si no es necesario. Te hablaba la famosa esta de, si no es necesario, no tires. Solo si es... Y un tipo de cosas... manuales más que en otros, pero yo creo Sí, que sí. todos los vicios mecanicistas de los juegos de los 90 venían sobre todo por las aventuras que se vendían. Yo recuerdo que vendían aventuras estas de la llamada, Sí, donde te sí. están pidiendo tiradas Totalmente de acuerdo. por chorradas absurdas que no tenían Sí, nada sí. que ver, que te era sin sentido, que si fallabas no pasaba nada. Los Porque, vicios venían por las aventuras. claro, pero daba... Claro, porque nos faltaba la otra parte de haberlo a lo mejor leído más o haber... Quizá una prensa más especial. A ver, las revistas líder y todo eso no estaban mal, pero tiraba también de esos vicios muchas veces. Y claro, ellos te ponían la tirada para si querías tirar. Pero no significaba que tuvieses que hacer la tirada exactamente. Y a veces la propia traducción, el propio traductor te decía, no, tira no sé qué. Cuando no se inventaban cosas, directamente, que decías, vale, esto, yo coges algunas cosas en inglés, lo coges a en la del español de los 90 y dices, no, no, ¿qué ha pasado aquí? O sea, eso ha pasado bastante. Estaban vestidas de una especie de misticismo, las ediciones en inglés, que lo que dice Fernando, que ahora vuelves a ellas y dices, pero si esto es una mandanga cojonuda. Pero las aventuras... A mí me ha pasado recientemente con una aventura súper clásica de un juego de ciencia ficción. Menos mal que han hecho una reedición adaptándola a otras necesidades de jugabilidad, porque si no digo, pero ¿qué es esto, tío? Esto lo presento en casa y me tiran por la ventana. Sí, sí. Bueno, Ernesto, tú que has entrado, acabas de entrar. ¿Qué tal? Sí, me habéis enganchado Sí. porque yo estaba a otras cosas. Pero digo, me voy a meter un ratito para contar mis mierdas, para bajar Claro. el nivel de la charla, porque esto... Además, no- tú eres el ejemplo perfecto de persona que le das tanto a los sistemas clásicos como los sistemas... Bueno, creo que todos los que estamos aquí, la verdad. Somos un Creo que en poco, general, que un es lo poco chulo, de además, es lo esto. guay. Pero tú también tuviste una noche rolera, ¿verdad? Yo tuve una noche, fue de casi 15 años, tío. Yo estuve casi 15 años sin jugar. Se juntaron varias cosas. Primera que tuve que montó una empresa propia en la que tenía que dedicar mucho tiempo. Trabajaba de lunes a sábado, solo tenía el domingo. Mi grupo jugaba el domingo, pero claro, con mi mujer no podía dedicar el domingo a trabajar. Era imposible a jugar. Entonces... también tenía un grupo que estaba bien, pero tampoco, no sé, no teníamos tampoco una dinámica así y coincidió ya que, bueno, lo tuve que dejar. Y ya luego los niños y demás, pues te obligan a dejarlo. Y volví como hace como a unos 8 años. Y justo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado de las herramientas del director y demás, porque... A mí me medio engancharon para volver al rol compañeros de trabajo de aquella época y volví otra vez a lo que último que yo dirigía, que era precisamente RuneQuest. Yo había estado dirigiendo a RuneQuest, algo de AD&D y algunas cosillas de esas. Y Star Wars de aquella época y demás. Y cuando volví, pillé el manual de otra forma. Digo, hostia, el manual puede ser el mismo, pero yo no. Y cómo asimilas los conceptos no tiene nada que ver. Y los consejos del director, efectivamente, nos lo pasábamos por el forro. O sea, yo digo, ¿qué mierda es esta, no? Y seguía hacia adelante. Creo que una cosa importante también de mirar del antes y el después, ¿vale? Haciendo un ejercicio nostálgico también, es que en los años, digo que estamos aquí hablando, casi todos nosotros empezamos en los 90 y teníamos aquí a Uri, ¿no? Pero los demás teníamos ahí teníamos 15, 14 años, 13 años, en esa época. Y también nuestra manera de entender las cosas como adolescentes, de tomarnos las cosas, lo que estamos pidiendo en la mesa, era distinto. De hecho, por ejemplo, yo siempre... Fernando detesta Vampiro, ¿no? Pero yo siempre digo, es que Vampiro fue malentendido porque era un juego para chavales, para gente joven de 20 y 30 años que estábamos jugando gente de 16. Y era lo que estaba de moda. O sea, que Vampiro hay que ponerlo que era el momento adecuado. Fue una jugada súper inteligente porque salió en los 90, en el momento que había los góticos, los tal, los cual. Claro, o sea, fue... Es que tú piensas, Fernando, que ese juego en Estados Unidos, la gente empezó a jugar a rol en los años 70
Y cuando salió Vampiro, había una generación de jugadores que ya tenía 30 años y ya que quería hacer otro tipo de cosas un poco más Claro. maduras en las partidas. Sí. Mientras que en España empezamos a jugar a finales de los 80 y teníamos 16 años y yo quiero sacar las garras de mi Gangrel Claro. y echarle el mordisco a no sé qué y pues te tiro Totalmente. fusión, ¿no? Y era... Claro. Por eso y yo ahí insi- viene, utilizamos mal ese juego. De hecho, Potencia, si lo celeridad, retomas, sí. es otra cosa. A ver, el juego tenía fallo de diseño también gordo. Sí, O sea, pero para pero- aquella época, para el año en que salió, esos Sí. fallos de diseño no tenía, o sea, para ese año el juego era exquisito. Ahora, desde el Ya. punto de vista actual, de acuerdo, tiene un montón de fallos de diseño, tienes ensaladas de dados ahí y tal, y tiene errores. Pero en aquella época, estamos hablando del año 90 y... ¿Cuándo salió Vampiro? La máscara, ¿el 91? 90, Ahí. en España 91-92, sí. El Sí, primero, el el de diseño. Está jugando al MER, ¿vale? O sea, pensad cómo estaban presentadas las reglas y las disciplinas y todo eso. O sea, claro, desde el punto de vista actual sí que tiene errores, pero en aquel momento yo estoy convencido de que era un reglamento exquisito. Y era narrativo para entonces, para los estándares que había entonces. Sí. Sí, Bueno, tienes razón, que te pilla en otra época y eso hace que nosotros los pilláramos más jóvenes, pues que lo utilizáramos de otra manera. Sí, sí. Y tienes despreciamos reglamentos muchos más narrativos como Príncipe Valiente y cosas Príncipe así. Valiente, tío. Príncipe Valiente. Que hoy en día es una joya, pero en su momento. Cazafantasmas. tío, Cazafantasmas. Eso de llevar la gestión, pero eso, ¿qué puñeta era eso? ¿Qué gestión va a llevar? ¿Eso qué es? Son conceptos que ahora lo pilla, eso sale ahora y es el juego más indie de los indies, ¿no? Y tiene ya más años ya. Y los consejos del director que hay en Príncipe Valiente o en el mismo, aparte de en RuneQuest, en Príncipe Valiente, los consejos de director y en Pendragón, los consejos de dirección que hay son buenísimos. Lo que pasa es que tú lo leías con 15 años, con 16 años y A mí me marcó, no pillaban la mitad. ¿no? a mí me marcó muchísimo el Paranoia, porque yo en su momento compré el Paranoia y lo leí y tal, y yo no lo entendí bien, o sea, no entendí, o sea, entendía lo que leía, pero no lo asimilaba. Y entonces yo me puse a dirigirlo y a seguir las reglas del juego tal cual estaban escritas, a rajatabla, como siempre dirigía yo. Y claro, ¿qué pasaba? Que fue un desastre, porque esas reglas no están pensadas para que las sigas. Entonces, entonces claro, fue un desastre de tal. Y 1 año o 2 años después, lo volví a intentar y ya entendí que las reglas estaban para pasármelas por encima, que el juego, bueno, no es por nada, pero el juego te insiste en ello cada 3 páginas, o sea, estaba muy clarito, ¿no? Que hay una viñeta y todo que te dicen, no va a venir la policía del juego a tu casa. Y hay una policía del rol ahí que están asaltando la casa de un tipo, ¿no? O sea, Claro. hay una viñeta entra en medio de lo que estabais diciendo y con la viñeta esa es paranoia, ¿no? Sí, paranoia, efectivamente. No hay. Sí, exacto. La semana que viene justo me han invitado por una partida de Paranoia. Sí. Pues tengo yo unas todavía ganas. no he podido probarla. Yo Es tengo de unas estos ganas. juegos, para Pues decir igual te de arrepientes. X. Cada 2-3 años o algo así, dices, voy a jugar Paranoia. Yo creo que Sí. es necesario. Paranoia era una idea genial que tenía un sistema de juego convencional que no le pegaba nada y que si se hiciera ahora, pues se le podría poner otra cosa que pegara más, ¿no? Que ayudara más a... Pero Sí. creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, porque lo tienes Mongoose, el ¿no? nuevo Entonces, Yo creo que no ha cambiado mucho. No lo Pero sé, es que no puedo. da igual, es que da igual lo que tires. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Paranoia- ¿Qué más da? Es que da lo Importa. mismo. Si había, No importa lo que hagas y si tienes éxito o no. ¿Qué más si da? había un consejo había uno de los consejos, creo por ahí, decía que le dieras un bolígrafo al jugador y le dijeras tira el dado. Y cosas así, o sea, directamente la filosofía era saltártelo todo. Y de hecho, O la de los mapas. O lo de los mapas. Un mapa y se veía un garabato. Esto es un mapa. Daba igual. Daba absolutamente y igual. estaba lleno de ideas maravillosas el juego, pero la filosofía era esa, ¿no? Era las reglas están para saltártelas por completo. Claro. Paranoia, Vamos, uno de los problemas que tuvo ese juego es que cuando nos llega a nosotros en los 90 no estamos preparados para ese juego. Lo mismo que pasó con Príncipe Valiente y tal. Es un juego que es el antijuego de rol. Es un juego que es perfecto para gente que empezó a jugar en los 70 y que llega ya después de haber jugado una cantidad y entonces dice, vale, todo lo que no se hace en los juegos de rol lo vamos a hacer en este.
Porque es eso es paranoia. Y entonces, claro, es un divertimento. Para mí, paranoia es el primer filler en los juegos de rol. Es como lo de entre partidas duras o entre campañas vamos a jugar una partida de paranoia. Sí, esa. Aquí el mapa. El mapa. En la sección de un consejo para los materiales de aventura. Sí. Hay un dibujito De ahí. todas maneras, hay que decir que Ahí lo había tienes. aventuras de paranoia muy buenas. Muy Incluso buenas. creo que hubo una que Joder. ganó algún premio, ¿no? O Sí, sea, había Sí, cosas sí, muy sí. chulas de paranoia. O sea que Es que tenían muy Era buenos su caché. escritores en la línea. Tenían buenos escritores, Yo además gané un heredaban. concurso. Yo gané un concurso con eso aquí con una aventura de paranoia. No es broma. Aquí en Sevilla se hizo un concurso de módulos y tal. Y yo gané un concurso con un juego, con un módulo. Sector Alclaio, creo que se llamaba así, está en la sinergia. Y vamos, que me dieron chorrocientos juegos más, digo yo, ¿a qué quiero tanto? Ya los tengo. Pero eso sí, no, es que además, si juegas a paranoia, a la gente le mola mucho. Y hacer un módulo de paranoia es tener bastantes cosas ganadas ya de primera. O sea que, Sí. pues Hombre, nada. y si coge los valores de la ciencia ficción más clásica, con todo el tema de la conspiración y todo el Sí, sí. rollito de. Gran Hermano, ¿no? Todo esto es. Es que es divertido porque la gente, claro, dice. Qué buena la guía es tuya. muy buena. ya. Metes todo ese rollo del mundo del mañana chorras. Paranoia El mundo aguda. de mañana chorras, pero salvajemente agresivo y con ese humor negro, pero negro, bituminoso, digo, madre mía. Pero Sí, Gardón siempre dispara 2 veces y el cantar de las cubas, que es uno de mis favoritos. El cantar de Cuba es buenísimo. Ah, eso es la que tiene canciones con las letras. Sí. Tras. Mira, Y por tengo, aquel tengo hasta entonces. tengo hasta este. Qué guapo. esclarecedores. Yo ese no lo he jugado, tío, el de las canciones. El de las ostras. El de las canciones hostia, es. Es la canción que ahora buenísimo. se emite esa partida, tío. Y bueno. ¿Cuándo lo bueno, emitimos? bueno, ¿Cuándo lo bueno. emitimos? Venga, ¿Cuándo- vamos a cuándo lo cantar. jugamos? ¿Cuándo jugamos? Qué grande, qué guay. Claro que lo busco, el cantar de las cubas. Bueno, mientras estás buscando eso, cuéntanos, ya que has entrado, ¿cuál fue tu noche rolera? ¿Cómo fue? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Mi noche rolera? Sí, tu noche rolera. ¿Por qué fue tu noche rolera? ¿Por qué hubo un tiempo que dejaste de jugar? Sí. No. Bueno, pues básicamente pues porque pasamos de estar en la universidad a encontrar un trabajo. Bueno, mentira, de estar en paro después de la universidad a encontrar un trabajo. Encuentras un trabajo y empiezas a decir, pero que solamente vivo para esto, coño, para trabajar, me cago en mis mulas. Y hasta que al final te ordena más o menos la vida para decir, bueno, y voy a dejarme un poquito para esto, un poquito para otro, y no, pues cuesta un poco. Pues eso fue básicamente tener un trabajo, intentar tener una casa, conseguir una casa, casarme, tener un niño, divorciarme. Bueno, no, fue mucho antes de eso, fue entre tener un trabajo y casarme, ya ahí empecé ya a ordenarme un poquito. Y básicamente eso fue la noche Fíjate rolera, fue cómo- por esa. El rol es tan social, es una actividad social. Cuando hay cambios sociales en la vida es cuando se produce el apagón o la desconexión, ¿no? Y además, como todos empezamos en la adolescencia, en cuanto se produce la madurez, que hay un cambio vital de compañías, de actividad, familia, responsabilidades, pues, ese cambio se lleva por delante el rol en muchas ocasiones, ¿no? O sea, Sí. va acompañado Totalmente. quizás si la gente entrara a jugar a rol cuando tienen 30 años, habría pasado algo completamente diferente, ¿no? Pero justamente empezamos todos en la adolescencia y con el Pues- cambio... ¿Ahí? Pues mira, ahí el ejemplo contrario soy yo. Porque yo empecé muy tarde a jugar al rol, no con 30, pero empecé con 20, no me acuerdo cuántos, ya. Ya estaba en la universidad, ya estaba... yo no empecé de adolescente. Ah, Y sí, empecé muy tarde porque de adolescente y de niña yo vivía en un pueblo y no había nadie que jugara al rol, ni que supiera lo que era el rol, ni nada, de nada, de nada. Me enteré de lo que era cuando entré en la uni y desde entonces no he dejado de jugar. No he parado. Sí que he tenido cosas de trabajo y de cosas de esas, pero algunas temporadas menos, otras más, pero no he tenido en ningún momento otro parón.
Joder, Ah, es, fíjate. es que además lo que dice Auri, que hay ecosistemas en los que tú entras a jugar, en los que estás muy cómodo y cuando por desgracia tienes que abandonarlos, por ejemplo en la universidad no te puedes quedar para siempre, aunque hay algunos que insisten, pero cuando los abandonas, ya esas aficiones asociadas a ese lugar desaparecen. Yo juego con muchísima gente diferente ahora ya, pero uno de los amigos con los que jugaba en la universidad todavía sigo jugando con él. Ujú. Hay que tener en Yo- cuenta que en nuestra época no había redes sociales, no había Claro. internet. Entonces, si tú Claro. dejabas de jugar, dejabas de jugar. Era Ya blanco se y podía jugar negro. online, Era blanco y sí. negro y está. era Había todo. oscuridad. Solo había oscuridad. Claro. Digo, Exactamente. El nodo se publicaba, o sea, se daban las noticias de las novedades en el nodo. Pero no te que los llegaban juegos de cartas, te rol, llegaban que cartas. los juegos de rol eran en blanco y negro, ¿verdad? Sí, O sea, Sí, sí. Todo Es un mito, bueno, es un mito, es real, es real. Sí, sí. Real. claro, después llegaban un par de juegos que tenían láminas en color y tú dices, madre mía, esto pero hay un mapa Sí, de sí. color. La casa por la ventana. Se te quemaban Seguro. las retiras y todo. Decías, no puede ser. Puede ser que fuera. Shadowrun puede ser que fuera el primer juego en España que tuviera Todo, color. todo colores. ¿Era color con algo o color? Joder, porque la guía de. O sea, la guía del jugador. Igual había otro. El jugador de Igual AD&D había ya otro, tenía. antes, otro. Bueno, color. estaba a 2 tintas y tenía páginas a color también, tienes razón. AD&D me suena, Oh. sí, que sí. Sí, joder, sí, mira. Sí, es verdad, Sí. es verdad. Estaba, es la verdad, portada estaba a color y después tenía Sí. las láminas que eran una puta Dungeons era pasada. azul, es verdad. era tinta Exacto. azul y sí, ese. Es verdad, es verdad. Enséñalo para Sí, acá, sí, para sí. acá, para la cámara. Calla, anda, que me lo jaleo. Correcto. Eso, Tiberio, tú lo sabrás mejor. Me parece que en aquella época era muy, muy caro imprimir en color y que se abarató Sí, la sí, impresión entonces- digital más tarde, ¿no? Claro, la tecnología de entonces era muy distinta a la de ahora. Entonces hacían planchas y era una plancha Offset, por cada ¿no? color. Entonces, por eso existían cosas como lo de las 2 tintas, que es algo que ahora desapareció por completo porque ya no tiene sentido. Pero entonces, porque tú tenías que hacer una plancha de cada color y si hacías las 4 planchas, los 4 colores, pues era 4 veces más caro que hacer una. Y si hacías 2, pues era la mitad de caro que hacer 4. Y hacer 2 te daba un poco el aire también de que tenía colorines, se le daba más vidilla, siendo la mitad de barato, ¿no? Entonces, por eso se hacían esas cosas. Cuatricomía, ¿no? Se llamaba en Sí, aquella época, ¿no? Que podías sí, eso sigue elegir siendo- el número de planchas, ¿no? Exacto, sigue siendo así, pero antes cada una era una plancha y ahora no. Ahora era un fotolito, que se llamaba fotolito. Estaba pensando ahora el nombre y no me salía. Y cada fotolito te costaba pues un dinero. Sí, sí. Era caro, entonces si hacías una tirada pequeña, pues evidentemente pagabas más dinero por fotolitos que por todo el resto de impresión. Es que la impresión digital es algo relativamente moderno. Yo que he trabajado en imprenta, precisamente en máquina, yo dejé de trabajar en imprenta o con imprenta y aún no había llegado. Estaban las primeras offset, las primeras digitales y demás, pero yo Claro, me acuerdo porque- perfectamente de coger las planchas, que sacabas las planchas y las ponías en la máquina. Muchas veces había máquinas de la que era de rodillo, la girabas, tenías que poner Sí. ahí como con una especie de tal y cogía. Y las tintas en algunas máquinas era a ojo de buen cubero, ¿eh? Cogías, vale, tengo que poner esto, esto y esto, porque tampoco podías poner. Para hacer algunas tintas te ponía, vale, te ibas con esta de Pantone y era, vale, necesitas 3 partes de no sé qué, 3 partes de no sé cuántos. Cogías la espátula, raca, y pum. Sale muy rojo, bueno, pues hay que bajarle un poco. Era, pero estoy hablando de principios de los 2000, de final de los 90 y principios de los 2000. Eso conste que sigue haciéndose así, o sea, ellos van ajustando Sí. la carga de cada tinta, etcétera, para conseguir los colores en pruebas. Lo que pasa es que ahora todo eso lo tienen mucho más digitalizado y tienen como un escáner que les da el color exacto y les dice, no, todavía te falta un poquito de rojo, te falta. Y así van ajustando manualmente lo que les dice el ordenador, ¿no? Todavía se tiene que hacer manual. Mira, eso es Sí, curioso, sí. ¿no? Sí, en offset sí, en digital no. En Sí. offset, el offset ya no usa fotolitos, pero sí que. Pero es un poco la impresión de antes. Y sigue siendo mucho más barata cuando haces impresión de gran tirada. Y por eso en las impresoras de gran tirada, muchas veces, porque tienen que hacer cambios, hay un ligero cambio de tinta de uno a otro. Sí, A lo mejor, claro. y dices, bueno, se ve prácticamente igual, pero el ojo entrenado dice, uy, este rojo es más brillante que este otro rojo. Sí, la misma tirada de libros no sale igual. No sale- es muy difícil que todos los libros estén iguales. Sí, sí. Qué rico el panetone, ¿eh? Qué rico. Uf,
Madre mía. Pero el Pantone no era el champú, como ya no uso. Contra la caspa. Una cosa acerca de lo de Lorena, que ha dicho antes, yo estoy viendo también en los... porque en mi mesa siempre ha habido renovación de mesa. Entonces, estoy viendo que la gente más joven, es cierto que lo de la noche rolera no conoce lo que es. Yo no sé si es porque se incorporan más tarde al trabajo, o porque... y lo tienen ya más preparado, o porque empiezan a jugar después. Porque la mayoría de los que tienen en mi mesa de 20 a 30 años lo han conocido o ya en el trabajo o ya cuando estaban en la universidad, acabando la universidad, es cuando han conocido el Puede esto. ser, o puede ser por la posibilidad de poder jugar online también. Eso Sí. te iba a decir. En mi caso ha sido porque pude jugar online. Nada más terminar la universidad, pude Claro. empezar a jugar online. Eso fue lo que me salvó a mí, si no. Claro. Es que no te aíslas No, no. completamente ahora no estás Claro. aislado completamente. Es que, además, esto enlace, yo cuando volví a jugar a rol, al final fue porque, pues eso, volvimos a hablar con los amigos y no sé qué, y con un grupo reducido de amigos, y volvimos a jugar los veranos cuando yo volví a España. Y 2 años después, a alguien se le ocurrió jugar online. Y yo decía, pero jugar online, pero qué tontería es esa, ¿no? Como eso no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Y este amigo diciendo, no, vamos a probar y tal, hay gente que juega online, y echamos una partida online y bueno, pues sí, nos lo hemos pasado bien, pues vamos a continuar, ¿no? Y fue gracias al rol online como el grupo de amigos que jugamos a rol antes de la universidad o durante la universidad, que volvimos todos ya con 40 tacos a volver a jugar otra vez, pero fue gracias a eso, porque cada uno estaba viviendo en una ciudad distinta. Si no hubiera sido por eso, no habríamos podido volver He a reunirnos encontrado, otra vez. he encontrado el Pirata, que del año 94, que es en Ostras. estricto Ah, blanco qué y bueno. negro, pero en el interior, justo en el centro había Las- cosas las- muy contadas. Cosas muy contadas. Claro, porque eso es se imprimía todo en blanco y negro, menos un cuadernillo que Era era. el central. Sí, claro, y así. era- Que es lo que hicieron en Shadowrun, por ejemplo, también. Sí, Sí. Pero- iba aparte en otro y luego montaban todo el libro. Eso es. Ostras. Pero En Cult entonces también, en Cult hicieron eso, que había en una Cult- parte que era en color y Sí. otra que era 2 tintas. Sí, sí. sí. Esta es del 94, no sé cuál Los- fue el primero en color aquí en España. ¿No? Yo creo que el Advanced Dungeons and Dragons. ¿De fans? Sí, es Sí. probable. Es probable. Es que no tengo Ojo. la fans porque Y otro de los espera, primeros, digo- el Castillo de Falkenstein. Un juego lo tengo bastante aquí, pero olvidado. no sé justamente. de qué año es. Además Sí. que era para la época que Sí. yo justamente me lo compré de segunda mano hace poco porque tenía mucha curiosidad por ese juego y me Pues sorprendió. maravilloso. Un juego Es maravilloso. convencional o de su época en algunas cosas, pero súper avanzado y súper raro. en otras. 95. 95. Este es del 92. Esta edición, que es la segunda edición Pues, corregida. además, claro, 92, la segunda pues edición. nada, entonces sí. Entonces, ADD. Pero que hubo antes la otra, que estas vinieron con el arrugado ese, que era un fallo de la imprenta, pero que era súper chulo. El plastificado se quebró. A ver, está aquí. En esta de la vía del Dungeon Master se ve. Se quebró el plastificado. Hay un juego que ahora mismo no caigo el nombre, que tenía Technotronic, tenía Imperial y tal, que ese también era en color, pero no me acuerdo de qué año fue. No, ese es Mutant Chronicles. Mutant Pero Chronicles. ese fue del 90 y ya más cerca del 2000. 96 Es puede posterior ser. a Cult porque es de Target Games. Es que, ojo, cuando salió Advanced Dungeons and Dragons, tiramos de... Pero sí supuso bastante, porque luego las fichas que salía en el... que las fichas muchas eran en color también, no todas, había Verdes, algunas ¿no? en color. Y demás, las verdes, todo este tipo de cosas, supuso un cambio en la forma de hacer algunos juegos. Y ya algunos se dedicaron a sacar algunos colores, porque claro, joder, es que Dungeons and Dragons tenía cosas en color, vamos a sacar algún color y todo Pero, esto. claro. Pero ¿sabes por qué eran las fichas en color verde? Los pájaros estos. Que esto se lo oí decir a Luis Vigil antes que... Bueno, no sé si fue Luis Vigil o Domingo Santos, decía, era para no fotocopiarlas, pajarracos. Ah, Los yankees pajarracos, ay, que no me decían, digas. las- que- podéis hacer, si tenéis el cuadernillo en casa lo podéis hacer, Mm. que quedan fatal. Quedan fatal. Pues se hace a mano, Borraco, se hace a mano. Un borronaco queda con la fotocopiadora y era Fíjate. precisamente porque el color verde impedía la fotocopia y te tenías que comprar otro cuaderno de fichas. Ay, perros. Y esas fichas en cuaderno, por cierto, en máquina de... Lo que es en máquina de imprenta, no se hace en la imprenta de libros, se hace en otra máquina que es más barata de producir.
Era una máquina como la que trabajaba yo, parecida a la que trabajaba yo, no exactamente, porque yo muchas veces, bueno, yo trabajaba en varias máquinas, pero yo estaba sobre todo en la máquina de formularios. No lo Que encuentro. es un tipo de máquina de rodillos así, que lo vas poniendo y salen los formularios de estos de los que ves en los ayuntamientos y todo este tipo de cosas. Pues era una máquina parecida. Una máquina parecida. Un poquito más grande, pero no era la. Y era más barato de producir. Y volviendo al tema, ¿qué fue lo que os hizo volver? O sea, ¿cuál fue el momento, Yo- la epifanía esta que ese- hizo que sonaran las vamos. trompetas y empezó a salir el sol en el horizonte y todo Hostia, eso? tío, yo fue como una serie de coincidencias, ¿no? Porque justo, ya te digo, tenía compañeros de trabajo que querían jugar, porque habían jugado en su momento, y de hecho algunos no hacía tanto habían jugado y estaban detrás de a ver si alguien, si dirigía, no sé cuánto, y yo hacía muchos años que lo había dejado, y justo encontré a antiguos gente que había jugado conmigo y que yo la había enganchado al rol. Y habían seguido jugando y dice, pues, hostia, pues yo jugué a RuneQuest por aquella vez que jugué contigo, jugué al Star Wars por aquel... Y ya eso fue lo que me motivó a decir, hostia, tío, pues ya por qué coño. Y metí a esta gente está jugando y yo no, voy a volver. Y volví por eso, volví por eso. Yo no, Y, no y- sé si. Perdón. y yo creo perdón. que tiene un poco, justo lo que habías dicho antes, Tiberio, de las cosas por las que uno lo deja, y yo creo que pensándolo había un poco también de lo que decías de la monotonía, de la falta de progresión, la falta de probar otras cosas, de ir mejorando, ¿no? De ir mejorándote, de ir variando la experiencia. Yo creo que cuando yo lo dejé había un poco de eso también. Yo un poco, no exactamente porque yo ya estaba dándole vueltas, de hecho creo que había jugado alguna cosilla con algún compañero de piso y cosas de estas, pero para mí el momento más clave, el momento que sí que marcó un antes y un después, fue cuando me enteré de la muerte de Gary Gygax, que de hecho murió este señor, y la semana siguiente reunía gente que había jugado a rol y que llevaba mucho tiempo sin jugar también, como yo, hicimos una partida de ID esa semana, una semana justo después de su muerte, en la cual pues una hoja de personaje era suya y le pusimos ahí un whisky y hicimos una especie de invocación para que jugara con nosotros y esas cosas. Y fue un poco y eso, hicimos nada, un D&D sencillito, ¿no? Y empezamos a quedar más y descubrí que este es el Crusades y que me enseñó un poco esto de los retroclones, pues decía que para mí era una novedad porque yo lo que había jugado era distinto. Y bueno, pues fue por ahí yo creo. Lo digo yo y me voy porque tengo que hacer una cosita y vuelvo en un ratito. Lo mío fue porque empecé a ver carteles por mi pueblo, Dos Hermanas, que decía que se estaba intentando crear un club de estrategia y rol, de rol también, estrategia y rol en la biblioteca. Y yo allí me presenté, ahí empezamos a hablar y empezamos a montar. Y bueno, ¿quién hace rol? Y dijo uno, pues yo voy a hacer aquelarre. Y digo, no me lo puedo creer. Venga, vamos para allá. Y a partir de ahí, pues aquelarre, la llamada de Tulu, los clásicos, los grandes clásicos. Y ahí fue con eso. Hace casi 15 años cuando volví otra vez. Pues sí, pues fue eso. Debo dejaros, vengo en un momentito, ¿vale? Venga, Hasta chao. ahora. Chao, bro. Luego, chao. Yo en mi Pero, caso fue Pathfinder. Mi caso fue Pathfinder, que me salvó de la noche rolera, porque Qué vergüenza. así como Dungeons como 3.5 también nos mató un poquito nos mató el amor, se tiró por la cuneta. Pathfinder después con las aventuras, no el rollo del juego, sino con las aventuras. Oye, tío, ¿quieres? Me comentó mi colega Antonio, me dice, joder, tengo una senda de aventura que te va a encantar, la de los monstruos típicos de terror. Y dije, sí, y a partir de ahí ya jugamos toda la senda, empezamos a jugar otras. Bueno, Jorge me parece que vamos a Antonio. O sea, y eso fue, Pathfinder me libró de la noche rolera. Brilló el dado 20 otra vez ahí, al rescate. Está bien. Yo es que no.
¿Verdad, Carlos? A ti que te... Bueno, yo lo que he contado, que empezamos a jugar con los amigos de siempre, nos gustó muchísimo volver a jugar, pero claro, estábamos separados y solamente nos veíamos en verano y al final, gracias al rol online, pues volvimos a lo grande, ¿no? Pero yo estaba viendo aquí los resultados estos de la encuesta y normalmente la gente empieza a volver al rol a partir de 2010. Hay como una curva creciente que cada año empieza a volver más y más gente al rol y casi todo el mundo empezó a volver entre 2018, 2019, 2020. Es los años álgidos de regreso a la afición. En 2000... Coincide, yo creo que también cuando llega a cierta edad, el rol online, los canales de stream, de rol, ¿no? O sea, yo creo que se juntan varias cosas. ¿La crisis de los 40 puede tener que ver? O sea, eso... Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, joder, para tener los 40 O sea, hay quien se compra un deportivo o una moto y quien desempolva el libro de... Creo que sí. Que hay una... que a mí me pasa, ¿no? Que llegas a cierta edad y tal y empiezas a mirar con añoranza esa época en la que todo era más fácil, la hierba era más verde y el cielo era más azul. Todo era campo, ¿no? antes todo era campo. Y ahí está el rol también, ¿no? Y estás más asentado, ¿no? También y a lo mejor los hijos los tienes medio criados. Los tienes medio criados o tienes el segundo hijo y el segundo hijo como a veces es más fácil porque no es más fácil, pero hay cosas del primero que como ya el primero ya no eres novato, ya no eres eso, pues ya dices, vale, el niño llora por esto, tal, y a lo mejor tienes como algo más de tiempo. Y luego también yo volví con el segundo hijo, no diría que es más fácil, pero sí que es cierto que volví con el segundo hijo. Algo de razón tienes que tener. Pero por liberar estrés, a lo mejor, ¿eh? No sé. No sé, sí. Eso sí. Sí, hay mucha gente que... Yo cuando crecieron. Yo en mi caso fue cuando crecieron. De nuevo. Yo he escuchado a mucha gente comentar también que ha vuelto a jugar para jugar con sus hijos. Que eso es algo que también ocurre. Es lo que estaba pensando, digo, que hay gente que reúne su tropa. Te digo el porcentaje, ya que he hecho la encuesta tengo que lucir, joder. Adelante. A ver, por razones cierto, para volver al rol. Claro, que sea con datos, no solo... Voy a volverlo a poner porque lo estoy poniendo Claro. de vez en cuando, pero vuelvo a poner otra vez el enlace a la... Para jugar con mis hijos, bueno, 2,7%. No es mucha gente. Vale. Yo he de decir una cosa acerca de esto. Yo no he estado en la Noche Rolera, pero he participado en sacar de la Noche Rolera a muchas cosas. Entre ello, yo soy más gente, una parte de sacar a una asociación que tuvo una Noche Rolera de estos, todos. Asociación al completo. Una asociación al completo. Un colectivo. Al completo, un colectivo. Un colectivo que yo llegaba de la ciudad, ¿no? Lo típico de llegas de la ciudad con los juegos de mesa, los juegos de rol modernos, juegos de mesa tal. Y es verdad que allí se jugaba y todo esto, pero se generó y se acabó creando unas jornadas. Y a través de las jornadas, la asociación ha tirado para adelante y sigue ahí. Y sí. De hecho, mi antigua asociación, no solo yo, claro, más gente, pero que realmente... Sí. Y lo que estoy hablando de los juegos, de que había como una monotonía, que faltaba una falta de progreso y tal, también lo que pasa ahora es que como hay una variedad de juegos mayor, es más fácil encontrar algo que te guste. Y yo creo que a lo mejor en los años 2000 o finales de los 90 no había tanta variedad y a lo mejor te gustaba algo, estás buscando algo, estás madurando también, ¿no? Y quieres otro tipo de cosas, ya no quieres ir por la mazmorra con las trampas y los esqueletos. Y no hay otra manera o no sabes por dónde salir, ¿no? En cambio ahora tienes todo lo que es verdad que hay mucha variedad, pero no sé si es solo eso, por lo que decíamos antes, había juegos no, solo no, pero... que eran muy adelantados a la época y que nosotros no estábamos preparados para esos juegos. Yo creo que eran la forma de jugar eso éramos nosotros. Yo creo que éramos nosotros mismos, por lo menos en nuestro caso, la gente que conozco, los que nos limitábamos en nuestra experiencia de juego. No creo que faltara en tantos juegos, sino era la madurez. Yo creo que nos faltaba a nosotros madurez. Es que lo que has dicho, Emo, tío, que no leías igual un libro a los 16, a los 15, 16, 17 que a los 30. Yo me di cuenta de volver a obras y decir, joder, pues, ¿qué coño estaba haciendo yo con los libros? Exactamente, yo me di cuenta porque yo me tiré muchos años sin jugar. Entonces sí que lo noté, de que yo no tengo nada que ver con el que se leyó este manual. Que este manual era un majara, yo también, pero con otra edad, ¿no? No lo veo igual. Pasa mucho cuando tienes un libro favorito, de estos tan favorito que relees, o una película o lo que sea, que ves de vez en cuando o relees,
no es lo mismo leerla con 15 años que con 25, no lo ves igual, Que no con ves 30. todo. Y los grandes libros, porque generalmente cuando es un libro favorito suele ser un gran libro, Relecturas. tiene muchas lecturas. Muchas. Sí. Sí. Claro. Y a veces a peor. A A mí me ver, ha pasado. A veces sí, ¿eh? Sí. A mí me ha sí, pasado. sí, Sí. sí. Algunas sí. Otras Sí, no. hay manuales que envejecen mal. Seguir teniendo cariño a las cosas porque recuerdas que le tienes cariño, pero uff. Maldita nostalgia, ¿eh? Maldita sí, sí. nostalgia. Y quiero preguntar eso, ¿cuál es el juego que más os ha horrorizado en los últimos tiempos que jugabais en su momento? Que leer las reglas o llevar eso a mesa, ¿cuál es más? Yo voy a decir el mío, ¿vale? El mío fue Stormbringer. Hice una partida de Stormbringer, una campaña de Stormbringer, la de la corona, que yo creo que es una campaña bastante mejor que... Probablemente ¿El sea la octógono mejor del caos? aventura. Sí, el octógono de la corona y todo esto. A mí no me acaba de gustar. Porque ese le puedes mucho. añadir, conforme con el tiempo, le puedes añadir tantas cosas que para mí es una maravilla en el sentido de que es un sandbox. Puedes hacerlo un sandbox total. Pero las reglas, lo hice con las reglas de Stormbringer y madre mía, me daban ganas de arrancarme los ojos. Con Elric mejoró, o sea, con la edición esta que se llama Sí, Elric sí, sí. estaba mejor. Sí, sí. No las de Stormbringer. Pero bueno. Pero bueno, jugamos, sí. No desviéis. ¿Cuál? No, Carlos, tú yo- primero. No, ¿Cuál, Carlos, cuál? no desvíes, Carlos. Ostras, que así de decepción de aquella época, hombre, pues quizá Cyberpunk 2020 lo imaginaba, lo recordaba de otra forma, ¿Verdad? el combate, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero El resto del sistema funciona bastante bien, ¿eh? El combate es un desastre. El combate. sí, y bueno, Pero el resto y funciona bastante bien. RuneQuest, el RuneQuest clásico, el de Jog, también tiene parte. O sea, es un juego que ahora cuando lo releí, ahora no lo podría dirigir esto. Claro. No me veo ahora poniendo a dirigir esto con las tablas de no sé qué, con el. No. Yo estoy en otro punto ahora, ¿no? Sí. Ojo, a siendo nosotros además el de ahora tan orgánico. O sea, comparado con ese. Claro, A también nosotros mejorar nos eso, pasó pero una cosa con Cyberpunk, lo que tú decías, y es que empezamos a probarlo después de llevar mucho tiempo jugando a D&D, al avance de la segunda edición, y empezamos a probarlo y vimos que algo no funcionaba, pero como teníamos 16, 17 años, no sabíamos el qué, pero algo no iba bien en la partida y lo dejamos. A nosotros nos pasó lo mismo. Tú ahora te paras, lo analizas, dices, pues es el combate que no funciona, no está bien, tal, pero en aquel momento no tienes jugamos el un par de bagaje para- partidas claro. y dijimos, joder, aquí hay algo que no... Vamos a jugar otra vez con espadas y magos. Y después también me ha pasado de releer aventuras de la llamada y decir, ostras, ¿cómo podía jugar a esta cosa tan encarrilada? O sea, ahora mismo no podría ni tocar no podría dirigir esto. No Yo podría. creo, soy yo capaz creo de que me ha hacer esto pasado con más, jugadores. a mí me ha pasado más con aventura que con Sí. sistema. Manual, ¿no? Las aventuras, además, que el diseño de aventuras ha cambiado una bestialidad porque Sí. ahora se Claro, nota pero la también intencionalidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que releí porque quería dirigir y tal la campaña de las sombras de Yog-Sothoth, ¿vale? Y que Sí. realmente es una serie de aventuras que las han conectado como han podido, ¿no? Más que no es una campaña muy orgánica. Hay algunas que son, o sea, hay una que es en Escocia que es un sandbox maravilloso, o sea, y dirigirlo fue brutal. Y después hay otras que son completamente infumables, ¿no? Entonces ahí había unas diferencias de calidad, no sé, tan grandes. Había cosas que estaban experimentando, que estaban haciendo, y luego cosas por carriles, había, no sé. Yo creo que el problema de la... Claro, sí. No, que digo que el problema de la aventura encarrilada es que veías imágenes que a ti te chocaban, porque yo además tengo esa imagen clavada, que llegaba el típico templo en una selva, clásico, y la puerta no se abría normalmente, es decir, no la empujas la piedra, nada, sino que se disolvía. Claro, en su momento dije yo, joder, vaya recurso más mágico, más estupendo. Y ahora lo pienso y digo, ¿cómo que cojones? Esto no... ¿Sabes? Como no. O aventuras. En las fotos. O aventuras en las que te decía directamente en una parte de aventura que aquí tenía que morir uno. Sí, He visto, tío. He visto aventuras en las que te dicen. Precisamente en eso, en las sombras de Yog-Sothoth, había una aventura que te decían, aquí mata a un jugador. Claro. Sí.
O en alguna en la que te O a un dice, no, personaje. Mata a un jugador o un personaje. No, perdón, un personaje, perdón. Es que o en el otra en las bleed, que, ya sabéis que. o en las que dice, aquí viene el rock y va a pillar, elige uno al azar y ese lo pilla y no se vuelve a saber nada de él. Y dices tú, ostras, tío, con lo que cuesta hacer una ficha, que te tiras 3 días para hacer una ficha y me matan. Son de estas que dices, tía, te matan. En aquel momento a lo mejor se lo tomaban de otra forma, pero Yo me acuerdo de una campaña hoy de en día- RuneQuest, en una Sí, campaña de sí. RuneQuest que jugué, que a mí mi personaje pues lo secuestraban porque el libro decía que me lo tenían que secuestrar y punto. Y yo estaba secuestrado y el resto de jugadores me intentaban salvar y tal. Y claro, yo me pasaba toda aventura y dices, qué bien, ¿no? Sentado esperando. No será el portal de Carsit o algo así, ¿verdad? El portal de Carsit. El portal de Carsit. Es que... Portal de Carsit. Aventuras. Por tal caso Aventuras es española, infames. ¿no? La campaña Sí. esa. Sí, sí. Es español, es Yo la español. dirigí, yo la dirigí. Sí, pero no está aprobada, ¿eh? Esa no está Yo me acuerdo que aprobada. tenía ideas muy chulas. Había un viaje en el tiempo y todo. Había un ¿no? viaje Sí. en el tiempo y... Esto me secuestraban en Micenas, en las Micenas Sí, sí. antiguas, sí, es verdad. Pues no está aprobada, estoy de acuerdo con Fernando porque hay un momento, hay un momento en el que los personajes son traicionados por un PNJ, ¿vale? Luego se supone que tienes que volver a encontrarte ese PNJ, que tienes que volver a confiar en él y que te vuelven a traicionar, ¿vale? Eso ya es complicado. Sí. Pero es que luego vuelve a aparecer otra vez el PNJ, y si no confías en él, mueres, pero no lo sabes. Sí. O sea, eso no me creo que haya pasado un testeo porque eso es el 90%. Pero también es porque La primera vez que te engaña lo matas. Pero era el máster adversarial, ¿no? Eso de que el máster es Sí, fan de los jugadores, sí. que está ahí para... Es una cosa... Sí. A lo mejor algunos lo hacíamos intuitivamente, con el tiempo, pero que no estaba ni en los manuales explicado y las aventuras daban por hecho de que como máster tú tenías que ser un cabrón y empezar a cargarte a los jugadores Totalmente. y ser el Verdad. malo del Hero Quest, ¿no? Sí. Fíjate, Sí. y fíjate, no, pero al revés, Sí, sí. en los juegos de rol te indicaban que el máster era facilitador. En los primeros, en el primer Dungeons, el director de juego o árbitro era facilitador del juego, del evento. Eso tira los OSR. Toda la OSR, claro. Mm. Claro, pero es verdad que Me las refiero- aventuras buscaban eso, buscaban el enfrentamiento y buscaban adversarial. el sufrir, aprieta, tal... putear. Claro, porque Claro, en el D&D te decía eso, pero luego cogías el templo alimentar los Vale. partidaristas y claro, y eso Es era... lo que decíamos antes de que las aventuras iban en contra de lo que mismo decía el Totalmente. manual y que nos llenaban de vicios, ¿no? De dirección Sí, y de sí. cosas. Luego había otras, La lo que pro- pasa es que es otra cosa que hemos hablado antes, ¿no? De que a lo mejor no las entendíamos bien también. Y yo me gusta destacar una aventura que me parece maravillosa, de las mejores aventuras de rol de la historia, que es de los años 80, que se llama El Festival de los Condenados, para Ars Magica, que es un sandbox de investigación, con lo difícil que es hacer eso bien, súper currado y súper guay, y me parece totalmente moderno, y es de los años 80 esa Pero- aventura. Es que Ars Magica... Claro. Es un juego muy Palabras- muy adelantado. Tiene Palabras también en mayores. sus... Claro, Ars Magica tiene también, yo qué sé, el Jinete de la Tormenta, que es un Railroad, ¿no? Sí, Pero es un cambio, es un cambio, ¿verdad? railroad tan bonito. Es que claro, cuando un railroad es Pero bonito... qué bonito es. No. Qué bonito es el paisaje que ves por las ventanas del No, vagón. a mí me gusta también reivindicar el railroad disfrutas. cuando está bien hecho, también es un Sí, disfrute. O sea, si está bien hecho el también es un disfrute. No me gusta jugarlo, no me gusta dirigirlo, pero hay veces que dices, qué bien hecho está, qué disfrute, qué bien lo van a pasar los Ahí te doy la jugadores de razón aquí que a es aquí. bonito. El del Jinete de la Tormenta es bonito. Pero estás Las jugando. imágenes son chulas, te plantean unas escenas que tú dices, joder, esto es súper espectacular. Y cuando... Chao, Emot, tío. Emot quiere decir Yo algo. no- Me voy que el pollo me mira y yo no lo miro a él. Traedlo Y para acá, bueno. traedlo para acá. No, está muerto ya. Tengo que trocearlo y hacerlo. Vale. ¿eh? Pero yo siento su mirada. Es pollo y no pato. Muy bien. Exactamente. No, pato nunca. Hombre, No. Pato con espada, solo con espada. Exacto. Venga. Hasta Adiós. luego. Chao, Emot, Adiós. tío grande. Me voy a tener que marchar yo también porque he quedado a cenar. Ala. ¿Qué es esto? Nada. Por nos favor, abandonan, por nos favor. abandonan. Nada. Y oye, me ha molado mucho estar aquí un ratillo de charleta con vosotros. Bueno, luego hay más charlas. Claro que sí. Un Ah. abrazote. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. A mí me fastidiaba mucho en las aventuras. Había unas aventuras de estas que me fastidiaba mucho el momento ese que te ponía que le tenías que quitar los jugadores el equipo. Y muchas veces no o se secuestrar- devolvía.
o secuestrar, cuando tienes que secuestrar al jugador o jugadores, ¿no? O se tienen que rendir y se da por hecho. Es horripilante. Es que es horripilante. es- Tú lo lees y dices, a ver, mis jugadores van a No morir. se van a rendir. Van a morir. No Claro. se van a rendir. Claro. Y no sé, de todas maneras, también quería decir, o sea, que había aventuras muy buenas, como lo que habéis mencionado. Esa de Ars Magica no la conocía, pero sí que jugaba aventuras muy buenas de los 80 y de los 90, y también Poderes Infumables de aquella época. Y yo creo que se ha mejorado en la construcción de aventuras, pero no sé si tampoco tanto, porque a veces actualmente, incluso a veces en juegos muy modernos, te encuentras cosas que dices, hostia, no. Pero es que aquí estamos hablando de cierta cosa. Yo creo que hay muchos autores, entre los cuales estás tú, y no se puede aceptar la pelota, que creo que se están profesionalizando en el mejor de los sentidos, que decir que hacen aventuras adecuadas y te piden de una aventura de un juego y te empapas de ese juego y haces la aventura adecuada para ese juego, lo que te pidan, y para ese juego funciona bien, a lo mejor para otros no. Luego hay aventuras que son agnósticas, que también funcionan bien para muchos juegos, pero hay algunas personas que siguen tirando de alguna, porque son, sobre todo, principiantes, que todos cometemos ciertos errores de principiante, ¿no? Esto va a ser de esta manera, y aquí va a salir este señor y va a decir, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 y te viene el jugador y te dice, le pego un tiro. No le puedes pegar un tiro porque te está... Y la propia aventura te dice que no le puedes pegar un tiro, y dices, ¿qué me estás contando? No, ¿Le puedo no. pegar un tiro? ¿Cómo no le voy a pegar un tiro? ¿Y no te das cuenta, Fernando, que hay muchos de esos autores que salieron de una noche rolera como creativos y no como jugadores? Y dicen, yo escribo mucho, pero juego poco. Ese es un problema. Yo creo Eso que es un problema bestial. creo que para escribir tienes que jugar mucho. Para escribir tienes que escribir mucho y jugar mucho y leer mucho y estar siempre en cierta vanguardia en lo que estés. En lo que estés. Porque el lenguaje cambia. El lenguaje de ciertas cosas, la manera de redactar artículos. Tú coges un artículo periodístico de los años 80, lo coges de ahora y no es igual. Está redactado igual. Ha cambiado. Puede haber una cosa. Yo creo que hay que cambiar, tener tu firma de. Porque decir, no, es que esta aventura la ha escrito este señor y se nota que la ha escrito este señor, pero que tu firma no sea. "Ah, joder, la ha escrito este señor". Es una diferencia. Sí, el tono, la entonación es Mm. importante. Bueno, Carlos, ¿tú qué piensas de esto? Hombre, es que hombre, yo a veces leo aventuras escritas, pero no estoy hablando solamente de autores nacionales, de autores extranjeros, incluso de juegos de primera división y tal, que dices, hostia, qué petardo, ¿no? de aventura, ¿no? Me extraña que haya salido y tal. Y luego hay otras que son muy buenas. O sea, yo creo que hay de todo, pero lo que pasa es que no hay demasiada criba. Es como... O sea, sí que hay juegos que sí que se nota que tienen una... Por ejemplo, mira, Mordigan, que es muy fan de Warhammer, todo el mundo que juega a Warhammer sí que suele coincidir en que las aventuras están muy bien, las que están sacando. Pero me da la impresión de que no se hace tanto hincapié por parte de las editoriales a la hora de que las campañas y las aventuras estén al nivel, ¿no? que se espera del juego. O sea, aparecen cosas por ahí que están muy bien, otras cosas que están peor. Lo veo como que hay todavía está muy descompensado, ¿no? Pero yo imagino que es una cosa que se irá corrigiendo con el tiempo. Simplemente conforme la cosa se vaya profesionalizando y tal, y la gente empieza a tener más claro lo que quiere, pues la calidad de las aventuras irá subiendo, me parece que es. Sí. El soporte, de todas formas, es importante porque antes había revistas donde prácticamente el 90% del contenido eran aventuras y además de autores y tal, de autores aficionados que les daban la oportunidad. Y ahora parece que está muy asociada a la labor de edición siempre la aventura. Es decir, no tienes un soporte donde mandar algo y que otros te lo... Me refiero a un soporte como una revista. Ajeno a quien publica. Claro, porque... O sea, hay alguna revista, está la de... bueno, pero por ejemplo, está Shadowlands con los Shadowshots, está creando una cantera de escritores nacionales, por ejemplo. Eso, o sea, que hace un poquito la función que hacían antes las revistas. Pero no hay demasiado que haga de cantera, como de efervescencia, ¿no? Para que la gente empiece a presentar proyectos y se note, oye, mira, este autor es bueno, esta aventura está chula, ¿no? Quizá falta un poquito más ese espacio, ¿no? Aunque hay cosas que están empezando a funcionar.
Sí, bueno, que te dice, yo te lo digo, las últimas revistas que se editaron en España en papel, había aventuras súper guapas, además, porque había una intencionalidad de que el producto fuera bueno y que tú compraras algo que llevaras a la mesa, no simplemente tenerlo ahí coleccionando. Yo mi primera aventura que jugué de rol, la primera fue La Fuente de la Vida, de la Dragón número 1. Bueno, es que, ojo, en la Dragón había grandes autores, ¿eh? Que ahí había algunas campañas tela. La Dragón. También había algunas cosas que eran una castaña, pero no era tan fácil publicar, pasaban una criba. Esto lo explicamos una vez en un directo. La criba que pasaban para publicar en Dragón. No era tan sencillo. Y sí, a lo mejor creo que falta quizá más fanzines digitales o formatos digitales donde se pueda hacer cantera y pueda haber más interrelación entre los diferentes autores, porque muchas veces la gente tiene que entender que tienen que reman a la vez. Que haya autores es bueno, que haya mucha gente que haga cosas es bueno, porque vas a poder, siempre tienes la oportunidad de que esta aventura en concreto que has escrito para este juego en concreto o para esta ambientación, ¿no? A veces los juegos y esta ambientación, esta idea de ambientación en concreto te pueda funcionar en un sitio, te puede funcionar en otro. Un poco lo que pasa con los juegos de mesa. Los juegos de mesa, cualquier autor de juego de mesa te va a decir, tú haz juego de mesa, preséntalo en muchos sitios, habla con muchos autores de juegos de mesa, eso lo hemos visto en muchas entrevistas que te lo dicen, habla con muchos autores, lleva a los sitios, intercambia conocimientos, intercambia todo tipo de cosas que puedes intercambiar con otros autores y preséntalo porque va a ser bueno al final para todo. Es una cosa que yo creo que lo había en los 80 en Estados Unidos, por cierto. En los 80 en Estados Unidos todos los autores se conocían entre ellos y todos los autores colaboraban entre ellos. Y ahora no sé si hay tanto, sinceramente. Con la facilidad que hay ahora. Con la facilidad que hay ahora para hacer eso. En los 80 yo estoy en contacto con otros autores, pero tampoco es que haya ahí una piña, estemos todos en un canal de Telegram ni nada por el estilo, ¿no? O sea, sí. pero... O en una cosa tipo un Word, un Discord, que fuese un espacio de trabajo donde tú estás en tu sitio y de vez en cuando puedes ir a un sitio a comentar cosas, ¿no? Decir, mira, nos vamos aquí a una especie de taberna y comentamos cosas. Ese tipo de... Que eso pasaba en los 80, que se llamaban entre ellos. Eso, fíjate que es una diferencia interesante entre la época en la que pues, era chaval y jugaba rol y luego cuando volví. Que entonces estaba la líder, la dragón, ¿no? Era 2 de 10. Había unas revistas que eran de referencia que también servían para estar en contacto con toda la afición, ¿no? Porque la gente incluso escribía allí, todos leíamos lo mismo, ¿no? Sí. Había, no sé, reunían un poquito a la gente. Y ahora pues está disperso, porque yo, la época de Google Plus, yo no la viví. Yo cuando volví al rol, Google Plus ya había desaparecido. Yo tampoco. Fíjate, pues no sé qué me encontré con que la cosa está dispersa. O sea, hay una comunidad rolera en Twitter, hay grupos de Facebook, hay grupos de Telegram y tal, pero está todo como más disperso, ¿no? O sea, pueden pasar cosas en Twitter que sean un flame y no sé qué, y luego otro rolero no darse cuenta ni de qué ha pasado, ni de quién están hablando, ni nada por el estilo. Aquí hay dos que vivimos Google Plus. Y Google Plus no era ese paraíso que la gente piensa, ni siquiera había tantos roleros ahí, ¿eh? Había más roleros en Facebook, en Google Plus. Oye, los grupos de rol de Facebook además han pervivido, salvo un par que murieron con la muerte del loro. En plan, les creció tanto el pico que se terminaron matando. Sí. Pero el problema de las redes sociales es que cuando planteas algo creativo, en muchas ocasiones se queda por ahí. Se queda ahí en el hueco, en ese espacio de la media hora. Como si fuese una semilla, ¿no? Una semilla de que vamos a plantear una semilla, pero luego eso no se desarrolla. Claro, porque por ejemplo, Auri hace una cosa bastante maja que muchos que he visto también en otros creativos, es el hilo de hilos, ¿no? Yo te hago un hilo del 2021, yo quiero recuperar el material que tú tienes en esta red social, que te lo curras, porque al fin y al cabo hay gente que se lo curra, y si no, se pierde todo. Lo dicen mucho, pero aún así se recurre a ellas. Claro, por el tema de la difusión. Sí.
Efectivamente. O sea, necesitamos un The Forge en España. Ese es un problema. Nunca hubo un The Forge. The Forge, de hecho, The Forge se cierra antes de que en España ni siquiera se llegase a la noche rolera. The Forge nace y se cierra antes de que llegase eso. Es como, bueno. Es curioso, ¿no? Eso faltó. Aunque hubo algo parecido por 2010, ¿eh? 2010 hubo ahí unos movimientos que derivaron en varias cosas. Hay varias editoriales que ahora nacieron entre 2010 y 2014. Unas cuantas. Mm. Entonces, El caso es que al final la gente, o sea, muchos hemos vuelto, hemos salido, quizá no todos, seguramente, pero creo que una parte importante en estos últimos años hemos salido de la noche rolera. Creo que eso también ha contribuido a que crezca el mercado de rol en España, lo cual es positivo. O sea, hubo una época, en la época de 2018 a 2021-22, que creció mucho el rol, salía muchos Berkamis. sí. Ahora se ha desinflado todo eso, ¿no? Pero creció mucho. Fue la oportunidad de sacar cosas que yo, por ejemplo, yo saqué Tierras Quebradas. Yo, si no hubiera habido ese crecimiento, esa ola, en ese momento, seguramente el juego no habría creado expectación y a lo mejor ni siquiera se hubiera financiado. A lo mejor ni siquiera me lo habría cogido la editorial para publicarlo, ¿no? Ahora lo tendría mucho más difícil si lo sacara ahora, ¿no? Aún recuerdo a ese jovenzuelo Carlos, que vino al canal a hacer la primera entrevista del canal de Carlos, y llena ahí ese jovenzuelo pizpireto. Y parece como si hubiese sido hace mogollón. Y la verdad Sí, es que ¿verdad? parece que fue 3 años o y 4. tampoco 3 años, 4 va a cumplir este 4 año. Es que, Increíble. fíjate. Pero bueno, de todas maneras, Bueno. hace poco estuve hablando con un tipo que tiene una tienda y le pregunté cómo van las ventas de rol. Y dice, crecen. Poquito, pero siguen creciendo. Porque a veces, Bueno. como el tema de los mecenazgos pues ha caído, ¿no? Es evidente, pues nos da a veces la sensación de que se está contrayendo el mercado. Pero no, dice que el mercado sigue creciendo poco a poco, pero se sigue vendiendo cada vez más. O sea, porque, Oye, pero es hay gente que regresa claro, y luego gente que entra también, ¿no? Al hobby y todo eso. Es que Es que hay una falta de transparencia en las cifras que después no sabes tú en qué punto te encuentras. Pero siempre llega ¿Cifras? ¿Qué cifras? Ninguna. O sea, me refiero que no salvo X personas que más o menos no. El que ellos comenten las cifras no supone ningún perjuicio para nadie, ojo, porque a veces hay que andar con pies de plomo con el tema de los números, porque lo han comentado muchas veces. Pero, joder, después te llegan editores que dicen, no, si mientras no tenga yo que recoger los libros de las tiendas, va a ir bien. Lo comentan. Va a ir bien. ¿no creéis que llevamos en el mundo del rol decenas de años esperando el boom? Y no llega nunca. No termina de llegar. ¿Y eso por qué es? Hubo un boom, ¿eh? Sí, pero un boom a lo grande. Hubo un Como boom el de los bastante. videojuegos, Hubo un boom bastante grande explotó. a principios de los 90. Hubo muchas asociaciones, muchas jornadas, muchas cosas. Muchos chavales jugando, Luego sí. pasó lo que pasó, Sí. que no vamos a nombrar, y se fue un poco a la mierda. Pero hubo un boom grandísimo. Probablemente. No sé si es cuando más se vendió de España, pero se vendía mucho. Ahora se venderá más en conjunto de muchas cosas, pero. Yo creo que creo también que- influye que- mucho el tema de cómo es este hobby. Necesitas juntar a mucha gente. La vida hoy en día es muy difícil poder juntar amigos así, de decir, Sí, vamos a juntarnos 5 al mismo tiempo, todos a la misma hora. Eso es Creo infernal. que el conseguirlo, hobby o sea. como tal tiene muchas cosas que hacen que nunca vaya a llegar a ser de masas. Primero, porque necesita mucha preparación. Necesita lectura. Por lo menos por parte de una de las personas que van a jugar en la mesa. Bueno, a veces no hace falta tanto, pero. Pero, ¿me entendéis? O sea, hay Te ves un manuales. tutorial, te ves un tutorial online. ¿Vale? Ahora hay manuales que son mucho más delgados. O sea, hay juegos de rol que son tipo filler, que son más delgaditos, que los puedes preparar muy rápido, llevar a mesa muy rápido. Exigen lectura. O sea, normalmente, si no tienes hábito lector, no es que no puedas, pero es más complicado. Necesitan la preparación, cierta preparación, aunque ahora ya se puede jugar improvisando, pero normalmente hay una preparación. Luego el tiempo de juego, que normalmente suele ser, te dirás, mínimo 2 horas. Quedar con la gente, encontrar gente para jugar. Que ese grupo al final no es una sesión, sino que son varias sesiones, con lo cual es un grupo que se tiene que comprometerse a
Es decir, hay una serie de cuestiones que son como pequeños obstáculos a que sea un hobby fácil de llevar A las masas. fácil de poner en marcha. O sea, cuesta poner en marcha, ¿vale? Es muy social, es lo que estábamos diciendo al principio, depende de un grupo de gente que se lleve bien, que quieran estar juntos, que quieran pasar tiempo juntos. Y todo eso al final hace que hacer una partida de rol sea algo que conlleve cierto esfuerzo. Ese esfuerzo que irte a jugar un partido de, yo qué sé, un partido de futbito, ¿no? O encender un videojuego. Sí. Bueno, escucha, pero además os dais cuenta de que los diversos intentos que han hecho por convertir algunos juegos de rol en, yo lo voy a llamar casual por hacer referencia a los juegos a los videojuegos, en el sentido de intentar acercarnos a otro tipo de público, ¿han fracasado todos y cada uno de ellos? ¿Piensa Por el ejemplo. D4? Por ejemplo. O las cajas de inicio de Fantasy Flight Games. O sea, todos los juegos de Fantasy Flight Games intentándoles acercar al público del juego de mesa con sus mismos materiales. ¿Qué? Pues a jugar a un juego de mesa, juega un juego de mesa. O pues a jugar un videojuego, ¿no? Yo me parece que ahí es lógico. Exacto. Si el rol tiene su cosa específica que no te va a dar ninguna otra afición y por eso nos gusta, estamos los 5 aquí, ¿no? Ahí discutiendo 2 horas de rol, porque tiene algo que mola muchísimo y que nos gusta. Pero lo que pasa es que las escaleras hasta llegar aquí tienen muchos escalones y no todo el mundo tiene el tiempo o las ganas para recorrerlos, ¿no? Es lo que quería decir. Entonces o sea, esta fórmula se va a mantener. O sea, yo creo que va a ser siempre un hobby minoritario. A veces más minoritario, a veces menos, pero siempre va a ser un hobby pequeñito, como, no sé. Yo no quiero abrir el melón de esto, pero es probable que en unos años sea minoritario, pero no haga falta ni leer. Y no quiero abrir el melón de las IAs y demás, pero es probable que en unos años... No quiero abrirlo, pero como Que te dirija cuando parten la sandía. ¡Pam! La sandía partida por la El mitad. GPT te dirige, tira al lado. No. Fernando no la lanza idea melones, pero dice... Sí, es la idea. Es la idea Ya detrás estás de lo de viendo, Dungeons sí. and Dragons de ahora, que va a venir. Claro, Esa es la idea que hay detrás. No, Por aquí Que había, algunas porque a cosas. saber ahora lo que quieren hacer. la pérdida del formato. A ver, Porque ahí por lo les menos- sobran los- Que copien buenas aventuras. Porque Exacto, que no haga ninguna de las de quinta, por favor. Quiero decir... No voy a decir nada de esto. Pero a ver, si la idea es que poco a poco algo tan propio como del rol, que son los libros, desaparezcan. Están como locos por eso. Porque desaparezca el papel. Como Sí. locazos. es que saben que hay gente que tú le pones un tocho como el de RuneQuest delante y le dices, toma, léetelo y que jugamos el jueves. Y te dice, toma. Claro, O léete bueno. de aquí a aquí. Es que Yo eso es qué uno sé, de los esto- escalones que estaba diciendo, que si no tienes hábito lector, o sea, siempre vas a tener juegos pequeñitos. Sí. Vas a tener juegos pequeñitos, pero aún así hay que leérselos y tal, ¿no? O sea, y si son pequeñitos y si son muy narrativos, tendrás que desarrollar otra habilidad que mucha gente no tiene, que la de improvisar. Muchísima gente eso le da mucho palo. Sí. Gente de fuera, sobre todo del mundo, pues eso es un muro, es una montaña para ver. Le dices, ¿y qué haces? Y se quedan, ¿qué? ¿Qué hago de qué? No sé, no saben por dónde tirar y es una dificultad muy grande para mucha gente. Bueno, pero eso yo puede creo que lo pasar que dice también Mordigan de sin- que quieren que desaparezcan los libros, que sea una aplicación online que tú pagues y pagues por todo Exactamente. y juegues online. Es que, por ejemplo, nosotros jugamos online, ¿vale? Pero yo creo que la mayor parte de la gente sigue jugando en mesa. Sí. ¿Vale? Pero Y otra cosa, o sea, vale que las VTT son muy bonitas y todo eso y tal, pero o sea, si tú puedes seguir jugando con el Roll20 gratis o sin Roll20, Un sitio donde online, tirar dados o sea, y te punto. vas a meter en un tema de pagos y para, no sé, o sea, Pero es posible, Sí, pero no claro. lo veo como que todo el rol se va a transformar en eso. Es posible que se convierta en un sector del rol que sea así. Es que ese es otro escalón. Es que meterte en las VTTs
A lo mejor para alguien como nosotros, a lo mejor es algo más sencillo, porque tal, pero es que hay gente que se le hace un mundo meterse en una VTT a meterle módulos al Foundry. Eso. Pero escucha, pero es que eso es está otro nivel. Los niveles de las VTT van desde el te lo doy todo hecho, solo tienes que dar a este botón. Sí. Ya está. Tienes que configurar hasta cómo tienes que ver el personaje, Sí. ¿sabes? Te toca programar, casi. Entonces, si la única forma, por ejemplo, de acceder a las aventuras es a través de su plataforma digital, dices, bueno, pues hay otros juegos, pero estamos hablando de juegos mayoritarios, encima del juego. Sí. Ya, pero eso puede ser un ostión importante también para ellos, porque no será el primero que se llevan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mira, yo conozco gente que el aspecto gráfico, a la hora de jugar online, para ellos el aspecto gráfico y la visibilidad gráfica para ellos es muy importante. Yo tengo amigos que les encanta el mapa con animaciones y las automatizaciones de la hoja y tal. También conozco mucha gente que se la suda completamente eso. Entonces, si tú montas si D&D pues se convierte en eso, va a dejar fuera a gente que no está dispuesta a pagar para jugar así. O que simplemente, aunque tenga el dinero para pagarlo, no le atrae jugar de esa manera, tan automatizado, tan videojueguizado, ¿no? Porque no les va a molar. Entonces te vas a dejar una parte fuera de la clientela. A lo mejor vas a ganar dinero por un lado, pero vas a perder por otro. Sí. O sea, yo lo veo muy arriesgado en general. Pero bueno, eso ya hay directores de marketing que tendrán que valorar ese tipo de cosas. Claro. Ahí, por ejemplo, lo podemos ver. A ver, no es rol, pero lo podemos ver si se acceden a las cifras de Magic Arena, a las cifras de la venta de cartas. A ver si realmente, por ahora son complementarios, pero también, oye, que lo de las cartas también andan ahí como locos para que te vendan solo la típica edición de caja de esto te vale 200 pavos, pero vas a tener tus cartas foil y esto del Señor de los Anillos. Los NFTs, que no les funciona muy bien. Digo yo que mira, no... mira, por ejemplo, eso que ha desaparecido, pero en tu momento, vamos, eso, no sé qué. Sí. Pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que le gusta, incluso en esto, hay jugadores que les siguen gustando mucho ver las mecánicas. Y una BTT no lo va a dar porque tiene muchas cosas automatizadas. Pero hay muchos jugadores que les gusta saberse toda la mecánica. Y hay algunos que le pegas un botón y no sabes, y te sale un resultado y dices, vale, he tirado no sé qué, pero no, ya los cálculos y tal ni me salen. Porque hay juegos y juegos. O sea, no es lo mismo tener automatizaciones para jugar a Nima o Pathfinder que para jugar a, no sé, Sí. un juego narrativo de tirar 2 dados de 6 y te quedas con el más alto. Es decir, que a veces una VTT lo hace más engorroso el juego. El juego es sencillo, la VTT al final es más engorroso porque tienes que buscar el botón y hay varios pasos y no sé qué, yo ahora selecciono la dificultad y tal. Si estuvieras jugando con cámara y con el dadiños, pues terminarías mucho antes, ¿no? Sí. Entonces, también depende de qué juego estamos hablando. Hay juegos que se prestan más y juegos que se prestan De hecho, has dicho una palabra antes, videojueguizar. Lo que es el rol. ¿Creéis que llegará a eso? Es decir, a que se una lo que es el mundo del videojuego al mundo del rol y que acabe jugando la gente con su monigote. Yo creo que puede haber un modelo mixto. Puede haber algo mixto. Y lo vayas moviendo con un pad. Bueno, con un mando puedes jugar con el mando en Foundry. Porque claro, también eso falta potencia en un ordenador y ahora mismo no, pero llegará el momento en que los ordenadores sean lo suficientemente potentes para moverte en un mundo así. Sí. O sea, yo creo que con la tecnología de realidad virtual, cuando los ordenadores y las gafas sean lo bastante potentes, habrá un modelo mixto. Habrá algo que no será ni rol ni videojuego y será una mezcla de las dos cosas. Pero eso no significa que ni los videojuegos ni el rol tengan que desaparecer por eso. Yo creo que va a aparecer una cosa nueva. Será un nuevo género, al final. Será un nuevo género que será una mezcla. Que mezclar las dos cosas, mezclar la interacción real, de coger objetos, hablar con gente que es gente real, que tiene avatares y todo eso, y manipularlos, será como una especie de escape rooms y tal, pero que será entre medias y que no quitará una cosa, no quitará la otra.
Ya... Os dais cuenta que todas las ficciones en las que aparecen cosas de este tipo acaban mal, ¿verdad? Sí. Sí. Fatal. Estaba pensando en fatal. Días Extraños, en la película de Días Extraños. Yo Digo, estaba si yo tengo pensando en que sentir Sword Art tantas Online. muertes. Sí. Joder, han lanzado hace poco, están publicitando el cacharro de realidad aumentada de Apple. Y claro, dices tú, joder, había mucha gente que sí está en súper favor de la tecnología, no del aparato en sí, ni de su comercialización, porque a veces se le escapa en cuestión económica, pero de la tecnología para llevar a muchísimo tipo de trabajos y aficiones. Aquí, por ejemplo, el escape room, de hecho, evoluciona hacia la caja de experiencias para que en tu propia ciudad o en tu entorno lo conviertas todo en un escape room gigantesco. Y entre otros, Pokémon Go trasladó la realidad aumentada a un videojuego de rol, pero también la posibilidad de que tú con determinadas herramientas puedas trasladar tu juego de rol en vivo con esa experiencia. Pero bueno, ya ha habido intentos de esto y no acabaron. El Vampiro, por ejemplo, el Vampiro videojuego de Vampiro, el primero que salió, tenía un mod que te permitía jugar. Uno era el máster y el resto jugaban con sus personajes. Podías poner las disciplinas, podías poner todo, lo tenías todo y jugaban. Yo he jugado a rol así. Creo que Neverwinter también tenía un rollo de estos y no acabaron de funcionar tan bien. El Señor de los Anillos Online tenía un apartado, tenía muchas cosas de roleo y tampoco acabó de funcionar tan bien porque hay una parte dentro del rol que es que creo que es importante y va a haber gente que, aun pudiendo jugar online, acepta un poco las UPTTs, pero no sé si acepta tanto el videojuego porque dice, para jugar el videojuego ya juego un videojuego sin Claro, es esta lo que- cosa. Es que el rol tiene la cosa de que tú te imaginas las cosas. Claro, Imaginar mola, exacto. ¿verdad? Entonces, crear una imaginación colectiva mola mucho. La VTT te lo quita parcialmente. Sí. Que te roba un poco, te centra en unas imágenes, ¿no? Entonces, es como el cine quita lectores de novela. A lo mejor un poco, ¿no? Pero son cosas distintas, ¿no? O sea, Sí. de la misma manera que tú cuando lees una novela estás imaginando la ficción que estás leyendo, con el rol también te estás imaginando la ficción de forma colectiva, ¿no? Con el grupo. Y eso no lo puede sustituir o sea, un videojuego lo cambia por otra cosa distinta, Sí, que sí. te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es distinto, con lo cual siempre el rol va a tener un público que puede ser, a veces va a ser mayor, a veces va a ser menor. Recordemos que cuando llegaron las cartas coleccionables quitaron público al rol porque eran mucho más sencillas de jugar, de llevar a mesa, puedes montar una partida cuando quisieras. Y había gente que lo que quería era estar con sus amigos y pasar a la tarde y ya está, y para eso no necesitaban cogerse el role master, sino que cogían las cartas y se pasaban la tarde con eso. Ya está. Entonces, no sé, eso pienso que el rol va a estar ahí, minoritario, pero va a estar ahí, en mi opinión. ¿No? O sea, a lo mejor me equivoco, pero. Y con libros. Con libros de manuales físicos Sí, va a por seguir favor, O estando. por PDFs, favor. ¿vale? Pero con texto, digamos, van a ser manuales siempre, ¿no? Sí, sí. Mm. Y quiero hacer una pregunta y ya vamos volvemos a la noche rolera y ya. ¿Qué consejos daríais a alguien que esté viendo esto y esté en la noche rolera o esté a punto de diga, bueno, es que me he cambiado de tal, no sé qué hacer ahora para salir de ella? Tanto para la gente que le guste el online o que pueda jugar online, que no lo haya probado, como gente que lo haya probado y que no. Está en el online, que hay grupos de Discord y donde se ofrecen partidas y que no hay ningún problema en jugar con, si a la gente no te importa jugar con un desconocido, pues ofrecerte para alguna partida en canales de Discord. Y si en físico, pues normalmente suele haber algún club de rol, ¿no? O por ahí, en las proximidades. Lo que yo hice fue Por el buscar pueblo una de tienda. Auri no, pero en los otros lugares. No, Sí. No, ¿verdad? en mi pueblo No no sé. había. A veces es verdad que los clubs de rol son complejos de encontrar porque no siempre lo pones un buscador, pones clubs de rol en tal sitio y a veces solo pones las asociaciones y las asociaciones han disgregado porque esto pasa. El ejemplo, lo que ha dicho Raúl, vuelve a decirlo. Yo lo que hice fue buscar una tienda. Mm. En una tienda siempre te van a decir, pues sí que montamos partidas o se montan O 20. partidas. Aquí vienen a jugar unos. Hay gente ahí arriba, mira a ver. Sí. Sí. Bueno, y luego otra opción es, si tienes manuales de rol en casa, releértelo y montar partida tú o sea, llamar a 2 personas
2, no hace falta más. Que sepas que le puede molar. Sí. Y montar una partida. O sea, con 2 ya. Con 2 y el máster ya se juega y se juega muy bien, además. Iniciar a gente que a lo mejor ni sabe lo que es. Gente que piensas que, bueno, por sus gustos y tal, podría Sí. gustarle. Y haces Sí, una sí. partida de prueba, una tardecita, y a lo mejor haces un grupito ahí. Eso es algo que nos pasa mucho a los roleros, ¿eh? Lo de querer iniciar a la gente. Y luego, claro, se piensan que es que esto es Sí. un tipo de A mí me secta o encanta. algo. El rollito Padawan maestro, joder, yo creo que además tiene. hay Tenemos cierta una filia ahí. obsesión por meter a la gente en esto. Tienes que Sí, jugar sí. conmigo a esto. Pero yo, A mí me Tan encanta. bueno. yo creo que mucho en este caso es porque en algunos casos hemos sufrido ciertas cosas y es como quiero demostrar, en mi caso quiero demostrar que esto no es peligroso. Ni es Maldita peligroso. sea, en mi Y que caso te gusta particular. tanto y aprecias a la otra persona y le dices, tienes que jugar conmigo a esto porque te va a Ah, gustar. yo no por aprecio de. Yo sí. Pero si no aprecia a nadie, hombre. Si esto es. Es un grognardo odiador. Sí, sí. Yo Parece Yo mentira también. que sea tan odiador y después está hablando de pues dirigir a esta, a lo otro, me voy a la tienda y me ofrezco, ¿eh? Esto todo es pura Sí, fachada. sí. Todo fachada. Qué vergüenza. totalmente. Erika, Yo serás- también diría 2 cosas más, aparte de lo que ha dicho Carlos. Para la gente que no le gusta online, que no le gusta jugar online, también en estos sitios, en estos grupos de Discord, en todas estas zonas online, también a veces se generan partidas en mesa. Sí. O sea, no hace falta meterte para jugar online. Te metes para buscar gente que quiera jugar, que viva cerca de ti, que esté dispuesta a jugar en mesa. Eso también se puede hacer. Yo lo he visto por muchos sitios. Las jornadas Claro. son un sitio de lujo para También. acercarte por ahí. También. Hablar con 2 o 3 canales dispersos entre los stands de la oye, te he visto en el canal, no sé qué. También. Y después dicen, oye, venga, apúntate una partida. O Eso es. directamente te lo muestran, te muestran todo un cartel de posibilidades y tú picas donde quieras. Yo jugaba Y esto luego- unos años. Claro. Y luego, lo que pasa que esto sí que es muy específico, gente que le guste escribir y que le guste hacer estas cosas por escrito, hay páginas específicas para poder jugar al rol por escrito, para poder jugar al rol por foro. Y este tipo de cosas yo sé, porque yo estoy en una de ellas, que ha salvado a mucha gente de la noche rolera. Sí. El no poder hacer otra cosa, pero poder meterte 5 minutos al día, escribir un post, comentar lo que hace tu personaje y al día siguiente leer las respuestas de los demás, ha salvado a mucha gente de esto. Entonces, también existen. Un consejo que voy a dar yo, que es un consejo un poco extraño, pero que os gustará. Porque a veces es verdad que buscas asociación de rol, si no una asociación de juegos de mesa, como dice Muerte 86. Muchas veces tienes ahí gente que juega rol. Una asociación de estrategia, también muchas veces hay gente que juega rol. Pero si por lo que sea no tenéis ninguna de esto, acercaos a una biblioteca y hablad con el bibliotecario o la bibliotecaria. Hay veces que montan grupos y en los sitios estos, los casales y todas estas cosas que hacen actividades, a veces montan y a veces a lo mejor lo tienes que montar tú. A lo mejor lo tienes que montar tú. Pero Sí. echadle cara a hablar con la persona porque no os va a mirar mal, no os va a mirar raro. Porque las personas que trabajan normalmente en estos sitios tienen, pues eso, tienen cierto bagaje y demás. Son frikis, Y- dilo así, ¿no? Son, Sí, la gente que lee se reconoce. Sí. Ya sois frikis por leer, pues, y entonces, id, Mm. que os puede sorprender. Sí, Os puede sorprender porque Sandman, incluso a veces ponen, y esto lo sé de primera mano, ponen un lugar, dicen, mira, tal día, tal hora, si quieres, lo fomentamos esto y montamos un grupo. Sí. Sandman, mi pareja, lo hizo antes de que nos conociéramos, lo hizo donde él vivía. Luego, cuando se vino donde yo estaba, lo hicimos en mi pueblo también. Y montamos grupo de adolescentes, montamos grupo de niños, acabaron viniendo, sí. Es posible que te vengan niños y adolescentes, pero bueno. Bueno, pero porque nosotros lo enfocamos para eso. Nosotros lo enfocamos para enseñárselo a niños y adolescentes. Y crecerán, pero crecen. Se puede Y ojo, montar. Sí. ojo, a jubilados también. Que lo vimos en la pandemia. Lo vimos en la pandemia, mucha gente jubilada jugando, que había descubierto el juego de rol y jugando. Por primera vez, Y sí. siguen jugando. Y gente que volvió de una noche rolera a lo mejor de 30 años. Y como estaban jubilados, no podían salir a ningún sitio, pues, oye, era aquello que jugaban Joder, cuando sí. éramos chavales. Sí, tío. Es que además ya está entrando en España, está entrando en la madurez, ¿no? Ya prácticamente le queda la tercera edad. O sea, Sí. la madurez ya ha llegado de sobra.
No, me refiero a en cuanto a años. Los Pues ya la primeros afición- roleros, pero- la primera generación de roleros, algunos ya se van a jubilar o ya se han jubilado. Sí, ya se han jubilado. Sí, sí. Lo del 74, 75, por ahí, sí. Sí, aquí llegó 79, ¿no? 78, 79, la primera. Que Empiezan a jugaban jugar entonces, que jugaban, ¿no? Claro, empiezan a jugar en el 80 y tal, esos, algunos están ya jubilados. Pero era muy poquita gente. Yo creo que el Muy grueso poco, a partir del muy poco. 88-89. Sí. Cuando empiezan las primeras traducciones son de por ahí. Pero hay algunos prejubilados de estos de 55 ya, ¿eh? Sí. Sí, o sea, sí, lo dicen. Sí, No lo sí. esconden. Sí, sí. No, pero. Eso, joder, ¿Y qué porcentaje creéis que de gente, bueno, de porcentaje no, pero ¿es alto o bajo el porcentaje de gente que vuelve y de la noche rolera? coño, lo tienes en el artículo. Según la encuesta, de los que contestaron ¿Quién la estaba? encuesta, el 75% tuvo noche rolera. Y ha vuelto. O sea, vuelto. Y claro, sí. Y he contestado la encuesta. Eh, O sea, y después había como un porcentaje pequeño que dice que se había espaciado, que había habido épocas más menos, pero que nunca lo había Sequía. dejado. Y luego porcentaje tipo 15% que decían que nunca habían dejado el rol. ¿Vale? Pero de los que contestaron la encuesta, 3/4 partes había tenido noche rolera. O sea, me parece que es un fenómeno completamente normal, o sea, prácticamente casi Sí. de cajón, ¿no? Hay falta los que no vuelven, porque claro, no van a contestar una encuesta de Me estas. cuesta si no han vuelto. Que yo, en mi experiencia, de los que yo conozco de asociación que se fueron y tal, yo así a ojímetro diría que sería como un 20% que no han vuelto. De los que se fueron, ya sea por cartas, por avatares del destino, y algunos sí que ha vuelto al juego de mesa, que probablemente acabe volviendo al juego de rol, porque en las últimas Comarcon coincidí con uno que hacía 20 años que no veía y que había dejado también el este y decía, a ver si vuelvo a jugar a rol algún día. Y dije, cuando quieras. Pero sí. Eso, bueno, pensad en la gente que conozcáis de vuestras asociaciones o de estos clubes de rol que no han vuelto, que sabéis que no han vuelto de momento. Entonces hay un porcentaje, pero eso sí, yo creo que la mayoría de la gente que vuelve no lo va a dejar. O sea, la gente que ha vuelto no lo... Un caso habrá por ahí, pero sí, yo creo que además es que ha mejorado el mundo del rol en general. Lo que decíamos antes, yo creo que los juegos han mejorado, las aventuras han mejorado, hay más variedad de cosas, hay más posibilidades de jugar. Es decir, que es todo más fácil y más atractivo ahora. Sí. Para lo bueno y para lo malo tienes acceso a más jugadores, a más aficionados y aficionadas. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí. Pero tienes acceso y te pueden comentar sus impresiones. Antes a lo mejor mandabas la carta a la Dragón, te contestaban de malas formas o te mandaban cartas los clubes o cositas de ese estilo. O un poquito más moderno, las listas de correo en concreto, pero esas a veces eran muy de... Había cierta cuestión de acceso, no era tan sencillo como ahora, que entras en un grupo, hola, buenas, os he visto en el directo, entro en el grupo, quiero jugar a lo que sea. Sí. Ahora es mucho más rápido, está claro. Además, yo creo que ahora también hay una cosa importante que no sé si lo tienes tú puesto por ahí, es que la gente vuelve a jugar a rol y hay más diversidad en todos los aspectos, de edades, de tal, en los grupos. Y de género también. De género, de todo, o sea, pero diversidad bueno, en la partida de RuneQuest, yo soy un cuarentón cerca de los 50 y hay gente de 20 y pocos y nos juntamos todos y todo bien, todo correcto, sin ningún problema. De género da igual, de cualquier cosa. Y yo creo que esto es habitual, ¿no? Como que sea mucho más diverso en todos los aspectos. Y eso... que el hobby se ha abierto, no es un tipo de gente que era lo que era en los 90. Éramos los frikis de la clase, ¿no? Que nos juntábamos una mayor parte de nosotros, ¿no? Sí. Y ahora es más... Ahora ya no es los frikis de la clase, sí. Sí, ahora es algo más mainstream. No llega a ser, pero no te miran mal. Ya no te miran mal cuando dices juego a rol. Ya por lo menos no te miran mal. Como Depende de dónde. A ver, si vas a algún sitio cerrado, de estos que huelen a naftalina, sí, pero... Claro, que tienen un palomo con dos cabezas en la puerta, pues dicen, no, aquí no creo yo que... Bueno, a lo mejor lo suyo sí. Oye, ojo, cuidado, cuidado.
que esa clientela también le molará determinados juegos de rol. Bueno, Bueno, yo en una entrevista que Amigos. hice tuve que defender porque el entrevistador me empezó con lo de, bueno, que podía ser peligroso y tal. Y digo, ya, vamos mal, vamos mal. Claro, iba con las cosas de los 90 y a veces que la gente se ha quedado en las cosas de los 90. ya, Esos mensajes Ya, que ya. se daban que decías, bueno. Y ahora Bueno, aquí está- fue en los y- 90, en Estados Unidos fue en los 80 también, ¿no? Lo de... Pero, que pero, tuviera pero su- fue muy su diferente. Satanic Panic. Pero el Satanic Panic fue una cosa diferente de lo de. Lo del Satanic Panic fue un trozo de la población haciendo esto. Aquí fue todo. Los medios de comunicación. Todos los medios de todo, comunicación. absolutamente todo. El Satanic Panic fue una cosa más Pero es que daba pequeñita. igual, yo recuerdo aquella época que daba igual que saliesen psicólogos y todo hablando y diciendo, no, pero que no es así, que esto, ¿sabes? Yo me recuerdo de verlo en la tele, de ver gente que Sí. decía, ¡cállese! Que no sabe. Pero es que, No es sabe lo que que dice. El estatus del juego de rol también ha cambiado porque nosotros ahora tenemos. Somos señores, ¿ya? Es decir, no son unos chavales de 16 años que hacen cosas raras en el garaje o en el, Claro. o en el salón, ¿vale? Que Sí. son unos chavales que escuchan ahí música rara y hacen. No, son señores que tienen su familia, sus hijos, su trabajo, su salario, que toman decisiones, que uno es concejal de no sé qué, el otro está en tal empresa, el otro tiene una. Y esos son los señores que juegan a rol. ¿Va? Métete ahora con el rol, chaval. Métete ahora. Claro, ahora no. Actores de Actores. Hollywood, grandes deportistas, alcaldes. En el momento. Claro, hay alcaldes, conozco gente que es alcalde de su pueblo. Sí, 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 sí. Entonces, claro, métete ahora. Ahora no, porque el estatus de la gente que juega ha cambiado. Entonces el estatus de Claro. la afición pues también. Claro. En ese sentido, el canal este de Infrecuentes que, claro, dice, coño, está Rufián jugando. Claro, es que juega. Claro. Es que. claro. ¿Qué esperan? Alex de la Iglesia, tal. O sea, Sí, sí. Sí, sí. y embajadores buenos, en el sentido de que llegan a una población más diversa. Sí. Porque, por desgracia, a veces hemos tenido los embajadores, que yo no lo digo por el famoso debate noventero de las chaquetas contra las corbatas, de las camisetas negras contra las corbatas, que a mí eso, cada vez que tocaban ese tema, cogía, me salía de donde fuera y me daba una vuelta. no sé de qué estás Son muy hablando. pesados. No sé de qué estás hablando. Yo Chaquetas eso no lo he negras, vivido. ¿Corbatas contra camisetas negras? La cuestión de que nosotros, yo recuerdo además en una organización de un evento, decían, joder, pero es que si vamos a ir a hablar con X persona y tal, y claro, va Pepito, que era uno de los tíos que más trabajaban para el evento, claro, es que este no la vías de la camiseta de mano, Wario, y yo pensando, ¿en serio estamos diciendo eso? Es decir, que el estilismo asociado a un determinado grupo figura como mala prensa para ese Sí, grupo. pero creo que eso se ha superado en todos los niveles de la sociedad, ¿eh? Claro, ese era ese debate de si vistes con camiseta Sí, negra, sí. digo, Sí, Bueno, de hecho, ahora- yo os Uy. puedo decir que incluso en mi empresa, al pasar la anterior crisis, la del 2006-2007, se mandó una circular a todos los jefes de sección y jefes de sala de ventas y todo lo que es directivos, que se quitaran la corbata. Eso es un cambio, ¿eh? Sí, sí. Anteriormente Pero decían no, o corbata obligatoria, ahora se dice no, fuera corbata. yo en todos los niveles no diría, ¿eh? Pero Sí, como ex Que yo he trabajador vivido- de TICS, también sé Uf. lo que es eso. uf, De ir a programar vestido con traje y corbata, dices, pero si no me va a ver nadie. ya. Bueno, pero eso se les quitó rápido. En cuanto llegaron americanos e ingleses a hacer negocios y ellos venían en bermudas y con esto, gente que tenía pasta suficiente como para comprar toda la empresa 2 veces, se les quitó la tontería, porque era como, o sea, la sensación esta de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De los catetos con la boina. La boina era el traje y la corbata y los otros vestidos de sport, totalmente. Claro. Con ropa que sumándola toda junta a lo mejor era más cara que el coche que aparcaba el director. Sí, toda una planta, Eso costaba lo de aparte. una planta, pero Eso aparte, pero el tema es que es eso, tú te ves un tío estos con corbata, con chaqueta y tal, y ¿qué me quieres vender? Sí. ¿Qué me vas a vender? ¿Me estás intentando vender algo? ¿Seguro? ¿Conoce usted a su a Sigmar y su religión? Sí. Son los de lo que llevan en el bolsillo. Sigmar. Yo creo que estamos desvariando ya, ¿no? Sí. Bueno. Yo- Y
Yo creo que 6 horas podemos ya. ir cortando porque vamos tarde para la siguiente charla y aún hay que cenar. Sí. O sea que Sí, ahora Bueno, no sé quién se va a quedar aquí de guardia mientras por lo menos me preparo algo para Yo cenar. me voy a cenar, que me están esperando. Yo no puedo quedarme. Ay, madre mía. Yo me pongo de guardia unos minutos, pero Tenéis que hablar, ¿eh? sí. Vale, Si vale. me quedo yo sola no voy a poder hablar. Bueno, gente, me despido que tengo chao, familia Carlos, por aquí. tío grande. Así que, Venga. oye, gracias por invitarme, ha estado muy guay y nos vemos en la próxima. Sí, o Nos dentro de unas vemos. horas. Ya, ¿quién sabe? ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? ¿Quién Venga, sabe? adiós. Un abrazo a todos, hasta luego. Venga. Hasta luego.